se llama enfermedad de Parkinson, en honor a este señor, que fue James Parkinson, que escribió un ensayo de lo que él llamó parálisis agitante. Y esto lo hizo en base a 6 pacientes, solo 3 eran pacientes de él, y otros 3 los vio en la calle. Y fíjense qué detalle, qué forma detallada de exponer lo que él veía, que decía que los pacientes tenían un movimiento tremorígeno involuntario con disminución de la fuerza muscular, que en realidad estos pacientes no presentan déficit de fuerza, sino que Jean-Martin Charcot posteriormente redefinió como bradicinesia, que es lentitud, en partes que no están en acción y aun cuando no están apoyadas. Ahí lo que estaba describiendo es el temblor de reposo, con propensión para doblar el tronco hacia adelante y de pasar de la caminata al paso de carrera. Eso es lo que nosotros conocemos como festinación. Y los sentidos y el intelecto están preservados, decía él. Bueno, esta foto que aparece en el internet no es la verdadera ni foto, no tenemos ni fotos ni pinturas de cómo era este señor James Parkinson, así que esta que circula no es de él. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? Es un proceso neurodegenerativo que afecta al sistema nervioso central, pero también el periférico, que se caracteriza por una pérdida progresiva y selectiva de neuronas catecolaminérgicas en el sistema nervioso central, especialmente de neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta. ¿Por qué les digo acá que también está afectado el sistema nervioso periférico? Bueno, hay una teoría que se puso en boga en los últimos años en base a los hallazgos de Brack y Brack, que son 2 investigadores, una ya fallecida, era la esposa de este señor Brack, alemanes, que lo que hacían eran autopsias. Y lo que encontraban era que las primeras alteraciones anatomopatológicas encontradas por ellos se encontraban en el tubo digestivo, en el corazón y en el núcleo motor dorsal del vago, en el bulbo raquídeo. La enfermedad de Parkinson es el movimiento anormal y otro sector, una noxa ambiental que ingresa por la nariz y posteriormente es deglutida en un paciente predispuesto, puede desencadenar la enfermedad. Es el movimiento normal neurodegenerativo más frecuente en la enfermedad de Parkinson, y las características anatomopatológicas distintivas son las pérdidas de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia nigra pars compacta y los depósitos de alfa-sinucleína mal plegada e hiperfosforilada en el citoplasma de las neuronas, esos se llaman cuerpos de Levy, y en las proyecciones neuronales, en ese caso se llaman neuritas de Levy. Bueno, esta es una anatomía patológica normal y está alterada por la enfermedad de Parkinson. Y estos son los cuerpos de Levy, ¿sí? Estos. Están formados por esta alfa-sinucleína, esta proteína alfa-sinucleína mal plegada y otras cosas como proteína ubiquitina. Esto es neuromelanina, ¿sí? Porque son pigmentadas estas neuronas de la parte compacta y este es el núcleo celular. Se describe en la enfermedad de Parkinson una fase preclínica, en donde la neurodegeneración ha comenzado, pero no hay síntomas, una fase prodrómica, en la cual los síntomas están presentes, pero no son suficientes para hacer el diagnóstico, y una fase clínica, en la que el diagnóstico es posible basados en los síntomas motores característicos de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico aún hoy en día? En base a la clínica. El diagnóstico es clínico. Este artículo, publicado en el 2015 en la revista Movement Disorders, habla de los marcadores de riesgo, factores de riesgo y los marcadores prodrómicos. Y fíjense que los factores de riesgo son el sexo masculino, la exposición regular a pesticidas, la exposición a solventes ocupacionales, el no uso de cafeína, porque la cafeína sería protectora, lo mismo que el no fumar, porque el fumar sería protector. Tener un hermano de menos de 50 años que haya tenido Parkinson, u otro familiar en primer grado con enfermedad de Parkinson. Que el paciente tenga una mutación genética conocida o que tenga hiperecogenicidad de la sustancia negra en la ecografía de sustancia negra. Marcadores prodrómicos son la alteración del comportamiento del sueño REM, el RBD, REM Behavior Disorders. Si está comprobado por polisomnografía, fíjense lo que es esto, es un factor de riesgo muy importante, tanto para el desarrollo de enfermedad de Parkinson como de otras alfa-sinucleinopatías, como cuáles, como la atrofia de múltiples sistemas o la demencia por cuerpos de Levy. Que tengan también esto de la alteración del sueño REM puede ser detectado por un cuestionario, que haya un PET o SPECT con alteración dopaminérgica, que tengan una UPDRS mayor de 3, excluyendo el ítem que habla de temblor de acción. La UPDRS es una escala que se usa en todo el mundo, es la escala unificada de enfermedad de Parkinson, es la Unified Parkinson Disease Rating Scale. Que tengan un test cuantitativo motor anormal, pérdida del olfato, constipación, somnolencia excesiva diaria, diurna, hipotensión sintomática, hipotensión arterial sintomática, disfunción eréctil severa, disfunción urinaria y depresión / ansiedad. Bueno, la enfermedad de Parkinson puede ser esporádica en casi el 90% de los casos y se han descrito formas hereditarias en aproximadamente un 10 o un 15% de los casos. Puede afectar a personas de todas las edades, ¿sí? Niños también. Es más frecuente en hombres, pero por supuesto que es mucho más frecuente a mayor edad. El 1% de la población mayor de 50 años está afectado, pero es más frecuente después de los 60 años.
La incidencia es de 5 a 26 casos por 100.000 habitantes por año y tiene una prevalencia entre 100 y 200 por 100.000 habitantes. Hay síntomas inespecíficos, como la depresión, los trastornos olfatorios, la astenia, fatiga, síntomas sensitivos, distonía, constipación, trastornos del sueño y síntomas específicos, en base a los cuales, por ejemplo, hacemos el diagnóstico de enfermedad. Miren, acá está mencionada la distonía. Los fenómenos distónicos pueden afectar los pies, las manos, distintas partes del cuerpo. Esta es una distonía, que es una postura anormal que tiene esta señora en esa mano, ¿sí? Son posturas anormales o movimientos de torsión. Las distonías. El diagnóstico lo hacemos en base a criterios clínicos. Existen los criterios del Banco de Cerebros de la Sociedad de Enfermedad de Parkinson del Reino Unido, que han sido actualizados a través de los criterios de la Movement Disorder Society, que es americana. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Seguimos estos pasos diagnósticos. Uno, hacemos diagnóstico de síndrome parkinsoniano, ¿sí? Quiere decir, es un conjunto de signos y síntomas. Perfecto. Entonces, ahí englobamos tanto al Parkinson, enfermedad de Parkinson, como parkinsonismos no parkinsonianos, como cuáles. Y puede ser medicamentoso, puede ser un parkinsonismo vascular, pueden ser parkinsonismos neurodegenerativos no Parkinson, como la parálisis supranuclear progresiva o la atrofia de múltiples sistemas. Después nos fijamos si el paciente tiene criterios de exclusión y nos fijamos si también presenta criterios que apoyen el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Bueno, vamos a hacer primero el diagnóstico de síndrome parkinsoniano. Y ahí vamos a remitirnos a los signos cardinales de la enfermedad de Parkinson, que son bradicinesia, que está en rojo a propósito. ¿Por qué? Porque es la principal. Sin bradicinesia, que el sinónimo de bradicinesia es lentitud, no hacemos diagnóstico ni siquiera del síndrome parkinsoniano. Sin bradicinesia no hay parkinsonismo, no hay Parkinson, no hay nada. Rigidez, temblor de reposo, y con uno, o sea, con bradicinesia más uno de los otros dos, o sea, bradicinesia más rigidez o bradicinesia más temblor de reposo, hacemos el diagnóstico del síndrome parkinsoniano. Después trace una línea, una raya de puntos, ahí una línea, que dice alteración de los reflejos posturales. ¿Por qué? Porque la alteración de los reflejos posturales en la enfermedad de Parkinson es de aparición tardía, no dentro del primer año, por ejemplo. No hay alteración de los reflejos posturales, sino que aparece años después del comienzo de la enfermedad. Por supuesto que hay otros parkinsonismos en los cuales la alteración de los reflejos posturales es de aparición precoz, como en la parálisis supranuclear progresiva o en la atrofia de múltiples sistemas. Bradicinesia es la lentitud para iniciar y ejecutar movimientos voluntarios, así como también la disminución en la amplitud y velocidad en la realización de movimientos continuos. Esto se evalúa con la apertura y cierre de los dedos, con el tapping entre el pulgar e índice y con los movimientos de pronosupinación de las manos. También se evalúa en los pies y los miembros inferiores. El grado extremo de la bradicinesia es la asinesia, falta de movimiento. La rigidez es la resistencia involuntaria a la movilización pasiva de un segmento corporal. La típica rigidez parkinsoniana es en caño de plomo, es decir, en todo el rango de movimiento pasivo de ese segmento evaluado. ¿Dónde se evalúa la rigidez? Se evalúa en los 4 miembros y en el cuello. También se describe una rigidez en rueda dentada. La rueda dentada, el fenómeno de rueda dentadas, es una resistencia que cede para luego aparecer nuevamente, para ceder como si fueran las ruedas de un engranaje. Esto se describe en los pacientes que tienen temblor, ya sea parkinsoniano o no, porque también se describe la rueda dentada sin rigidez en los pacientes que tienen temblor esencial. El temblor de reposo es la oscilación rítmica que se presenta en un segmento corporal que no está activado voluntariamente y que a su vez está libre de la fuerza de gravedad. Se lo describe como cuentamonedas, temblor en cuentamonedas o en cuentapíldoras, y tiene una frecuencia entre 4 y 6 Hz. Estos pacientes pueden tener otro tipo de temblores, como un temblor postural o de acción, pero no aplican para el diagnóstico. El típico temblor parkinsoniano es el temblor de reposo. Concomitantemente, estos pacientes pueden llegar a tener temblor postural y de acción, pero el que cuenta para el diagnóstico, nuevamente repito, es el de reposo. Por último, la alteración de los reflejos posturales, que como dijimos es de aparición tardía. Esto es grave y discapacitante porque el paciente se cae y se puede fracturar. Y también se puede expresar como una propulsión o retropulsión en la marcha, una incapacidad para recobrar el equilibrio cuando se es empujado, y puede progresar hasta el punto de no poder pararse o sentarse sin ayuda. La evaluación se realiza con el test del empujón, que lo vamos a ver. Esto estábamos evaluando aquí, bradicinesia y temblor. Fíjense, estamos evaluando el golpeteo de los pies mientras la señora tiene temblor de reposo en la mano derecha. Ahí se ve un temblor de reposo en la mano izquierda también. Se ve, ¿no? El video se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, acá es un paciente también con enfermedad de Parkinson en el que se le hace hacer un conteo retrógrado para poner de manifiesto el temblor de reposo. Esta simetría de la cara es esa parte. Fíjense que tiene temblor de reposo, asimétrico, mayor en mano izquierda. De hecho, la enfermedad de Parkinson es de comienzo asimétrico. Ahí le tiembla el pie. Un temblor de reposo que afecta a un miembro inferior es enfermedad de Parkinson hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué otra afección puede dar un temblor de reposo unilateral? El temblor, sea un síndrome parkinsoniano medicamentoso.
La hipomimia es expresión de bradicinesia, la disminución del pestaneo, ¿sí? Bueno, acá vemos el temblor de reposo, el cual es de moderado a severo. Y fíjense que es asimétrico, afecta a un pie, es mayor de un lado. La disminución del balanceo, cuando los pacientes caminan, ¿sí? Unilateral o bilateral, pero mayor de un lado, también es expresión de bradicinesia. Ahí estamos evaluando la bradicinesia en miembros superiores, la cual es más marcada del lado izquierdo. Pronosupinación, fíjense que casi no la puede hacer del lado izquierdo, también interrumpido por el temblor. Esto no lo podemos ver desde acá, pero lo vamos a tratar de ver desde acá. Pero creo que ustedes no lo ven ahí, ¿no? Ahí lo ven. Ah, sí, ahí sí. Ahí se está evaluando la bradicinesia, pero miren la pobreza de movimientos que tiene. Además tiene una alteración de la postura del tronco, inclinada hacia la izquierda, ¿sí? También llamado síndrome de Pisa, por la torre inclinada de Pisa. Fíjense que tiene muy poca movimientos espontáneos. Ahí el médico está evaluando, ¿sí? La rigidez en 4 miembros. En la articulación del codo y en la muñeca, y en los miembros inferiores. Ahí está haciendo el test del empujón, para ver la alteración de los reflejos posturales. Hasta 2 pasos hacia atrás se considera normal. PowerPoint, de vuelta. Ahí sí están viendo el PowerPoint. Sí. ¿Se ve el PowerPoint ahí? Sí. Ah, perfecto. Ahora vamos a los criterios de exclusión. Tenemos que fijarnos si el paciente presenta signos cerebelosos, marcha cerebelosa, ataxia de miembros o anormalidades oculomotoras cerebelosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede tratarse de un parkinsonismo, no Parkinson, y, por ejemplo, la atrofia de múltiples sistemas tipo C, que es de tipo cerebelosa, puede tener un síndrome parkinsoniano junto con signos cerebelosos, parálisis supranuclear de la mirada vertical hacia abajo o movimientos sacádicos enlentecidos hacia abajo. Eso nos llama la atención. ¿Por qué? Porque puede tratarse de una parálisis supranuclear progresiva. Un diagnóstico probable de demencia frontotemporal o fascia progresiva primaria dentro de los 5 primeros años también te hace sospechar que eso no es una enfermedad de Parkinson. Síntomas parkinsonianos de la mitad inferior del cuerpo por 3 años. Es decir, que se quede limitada de la cintura para abajo, eso no es típico de la enfermedad de Parkinson. Tratamiento con un bloqueante dopaminérgico o un depletor dopaminérgico en dosis y tiempos en que pueda ser considerado un parkinsonismo inducido por drogas. Bloqueantes dopaminérgicos son los neurolépticos, depletores dopaminérgicos como tetrabenazina, reserpina. Ausencia de respuesta a la levodopa en dosis altas, aún con un cuadro moderado. ¿Qué es dosis altas? Dosis altas de levodopa son 1000 miligramos por día que se mantienen en el tiempo durante un mes por lo menos. Eso es una ausencia de respuesta a la levodopa en dosis altas. Pérdida sensitiva cortical inequívoca, que el paciente tenga agrafestesia, estereognosia, con sensibilidad intacta, o apraxia motora de un miembro o afasia progresiva. Eso decís, bueno, esto no, seguramente no sea una enfermedad de Parkinson. Que tenga el sistema dopaminérgico presináptico intacto en un estudio funcional, ¿sí? En un data SPECT scan. Documentación de una condición alternativa que pudiera causar parkinsonismo, con lo cual un experto en movimientos anormales debe evaluar al paciente. A veces es tan difícil hacer el diagnóstico que las guías americanas, ¿sí? De la Movement Disorder Society te dicen, vos decirles que el paciente tiene un síndrome parkinsoniano, muy probablemente enfermedad de Parkinson, pero que tenemos que esperar 3 años para ver la evolución de este cuadro, a ver si se trata de una enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo. Bueno, luego vemos los criterios que apoyan el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que el paciente tenga una excelente respuesta a la terapia dopaminérgica, que desarrolle disquinesia por levodopa, que tenga temblor de reposo de un miembro en el pasado o en la evaluación actual. Si te dicen, empecé con un temblor en un pie o empecé con un temblor en la mano, puede ser que ahora que esté tratado no lo presente. Hiposmia o denervación simpática cardíaca. Esta denervación simpática cardíaca puede ser puesta de manifiesto con un SPECT cardíaco con MIBG. Esto es típico de enfermedad de Parkinson. Otros criterios, que eran del Brain Banking de Londres, son el comienzo unilateral, la asimetría persistente a lo largo de todo el cuadro, un cuadro progresivo, lentamente progresivo, que el paciente tenga una respuesta a la levodopa por más de 5 años. En general, los pacientes responden a la levodopa siempre. El problema es que se va perdiendo la ventana terapéutica. Después lo vamos a hablar. Y un curso clínico de 10 o más años hablan en favor de una enfermedad de Parkinson. Banderas rojas, cosas que te dicen, mira, seguramente esto no se trate de una enfermedad de Parkinson, que tenga una alteración progresiva rápida de la marcha que lleve al paciente a la silla de ruedas dentro de los 5 años, falta de progresión en 5 o más años a menos que la estabilidad se explique por el tratamiento, disfunción vulvar temprana, disfonía o disartria severa o severa disfagia dentro de los 5 primeros años. Es decir, los pacientes parkinsonianos en estadios tardíos pueden tener
estas cosas, pero son de aparición muy tardía. Disfunción respiratoria e inspiratoria, estridor nocturno o diurno, suspiros frecuentes, esto es típico de la AMS, la atrofia de múltiples sistemas. Falla autonómica severa dentro de los 5 primeros años, incluyendo hipotensión ortostática o retención urinaria o incontinencia severa dentro de los 5 primeros años. Esto te habla en favor de una atrofia de múltiples sistemas. Caídas recurrentes, más de una por año, con alteración del equilibrio en los 3 primeros años, y esto te habla de un parkinsonismo. Anterocolis desproporcionado o contracturas de la mano o del pie dentro de los 10 primeros años. El anterocolis no es que no pueda asociarse a enfermedad de Parkinson, es rarísimo que se asocie a enfermedad de Parkinson, y lo más frecuente es que se asocia a atrofia de múltiples sistemas. Como así el retrocolis, ¿sí?, que es tónico, se asocia a la PSP, a la parálisis supranuclear progresiva. Ningún síntoma no motor presente luego de 5 años de evolución de enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son los síntomas no motores? Trastornos del sueño, insomnio de mantenimiento, somnolencia diurna excesiva, alteraciones del comportamiento del sueño REM, disfunción autonómica como constipación. De hecho, la constipación es de aparición precoz, aún puede aparecer décadas antes, urgencia urinaria, diurna, hipotensión ortostática sintomática, hiposmia, alteraciones psiquiátricas como depresión, ansiedad o alucinaciones. Las alucinaciones son de aparición tardía. Trastornos piramidales que no tengan mejor explicación, como debilidad piramidal o hiperreflexia patológica, excluyendo leve asimetría en los reflejos y una respuesta plantar extensora aislada. Por supuesto que si el paciente sabemos que tuvo un accidente cerebrovascular y encontramos signos piramidales, sabemos a qué atribuírselo. Eso no descarta que a su vez desarrolle una enfermedad de Parkinson. Parkinsonismo bilateral simétrico. El paciente o el cuidador relatan comienzo simétrico y no se encuentra asimetría en el examen físico. Eso te hace dudar de que se trate de una enfermedad de Parkinson, de lo que conocemos ahora como idiopática. Entonces, la enfermedad de Parkinson es un desorden degenerativo y progresivo del sistema nervioso central, y también periférico, de etiología esporádica o hereditaria, que afecta a todos los grupos etarios, que es más frecuente en hombres y es más frecuente después de los 60 años. El diagnóstico es clínico, tenemos que hacer primero el diagnóstico del síndrome parkinsoniano, luego revisar los criterios de exclusión y revisar los criterios que apoyan al diagnóstico. Se caracteriza por síntomas inespecíficos y otros específicos, que son los signos cardinales de la enfermedad, la primera y sin la cual no existe siquiera: síndrome parkinsoniano, que es la bradicinesia, temblor de reposo, rigidez y alteración de los reflejos posturales, que es de aparición tardía. Este es un esquema simplificado del circuito ganglio-basal. La principal aferencia a los ganglios de la base proviene de la corteza cerebral, y el neurotransmisor que utiliza es el glutamato. Esa aferencia a los ganglios de la base se realiza a través hacia el putamen y caudado. Ahí dice putamen, pero putamen / caudado. Allí hay dos tipos de neuronas que presentan receptores dopaminérgicos. Hay un grupo de neuronas que tienen receptores dopaminérgicos tipo 1 y otras que tienen un tipo de receptor dopaminérgico tipo 2. Fíjense que acá dice sustancia nigra pars compacta. Esas neuronas que vienen de la sustancia nigra conforman la vía nigro-estriada, van hacia putamen y caudado. ¿Y qué tienen? Tienen como neurotransmisor a la dopamina. Sobre este grupo de la derecha de neuronas dopaminérgicas con receptores tipo 1 es estimulante la dopamina. Y sobre este otro grupo de neuronas dopaminérgicas con receptores tipo 2, la dopamina es inhibitoria. Fenómeno. A esta vía más corta se la conoce como vía directa de los ganglios de la base. ¿Por qué? Porque van directamente desde caudado putamen hacia el globo pálido interno. Quedan 10 minutos, menos de 10 minutos. Después seguimos con el otro link, ¿sí? A través de esta vía, que se llama vía indirecta ganglio basal, ¿por qué? Porque hace estación el globo pálido externo y el núcleo subtalámico de Lewis, antes de hacer estación en el globo pálido interno, se la conoce como vía indirecta de los ganglios de la base. Fíjense que acá se utiliza, esta neurotransmisión utiliza GABA, acá se utiliza GABA, acá se utiliza GABA. Pero el núcleo subtalámico de Lewis utiliza glutamato, que es estimulante, hacia el globo pálido interno. Y el globo pálido interno utiliza GABA como neurotransmisor. ¿A dónde hace sinapsis? En el tálamo ventral lateral. Y el tálamo ventral lateral cierra el loop hacia la corteza con una neurotransmisión glutamatérgica. A su vez, desde el núcleo subtalámico de Lewis hay una conexión hacia sustancia nigra pars reticulata. Esto es lo que ocurre cuando tenemos en menos la dopamina secundariamente a la alteración de la vía nigroestriada por la enfermedad de Parkinson. ¿Qué ocurre? Al no estar estimulado, estas neuronas, que son, digamos, estimulantes, no estimula que estas neuronas que tienen receptores D1 a liberar GABA. Al no inhibir el globo pálido interno libera más GABA, porque no está inhibido, entonces libera más GABA, lo cual frena el tálamo ventral lateral y ventral anterior. Acá, como está en menos, ¿qué hace? Hace que, como no está inhibida esta neurona, al liberar GABA, libere más GABA. Al liberar más GABA, el globo pálido externo no libera tanta GABA hacia el núcleo subtalámico de Lewis, y entonces no lo frena. Al no frenar el núcleo subtalámico de Lewis, él mismo libera más glutamato. Y entonces estimula a su vez al globo pálido interno a liberar más GABA hacia el tálamo. Lo inhibe. Entonces, en definitiva, por vía directa o por vía indirecta ganglio basal, el déficit de dopamina produce mayor liberación de GABA, es decir, mayor inhibición al tálamo. Y eso es lo que explicaría, en parte, digamos, la bradicinesia y la rigidez que presentan estos pacientes. Esto no explica el temblor, que estaría explicado de otra forma,
que no está muy bien conocida. Por eso, algunos pacientes responden favorablemente al tratamiento con levodopa sobre el temblor de reposo y otros no responden a la terapia dopaminérgica sobre el temblor de reposo. El tratamiento medicamentoso lo hacemos con levodopa carbidopa o levodopa benseracida, que lo que hacen la carbidopa y benseracida es inhibir periféricamente la decarboxilasa a fin de que llegue más cantidad de levodopa a nivel del sistema nervioso central y en las neuronas remanentes la misma se transforma en dopamina. La levodopa sigue siendo la droga más fuerte, digamos, más efectiva en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Después tenemos agonistas dopaminérgicos. Todos estos 4 primeros, que son la bromocriptina, pergolide, cabergolina y lisuride, están en desuso por efectos adversos. No quiere decir que no tengan efectos, son muy buenos a nivel en cuanto a mejoría de síntomas, pero se los ha dejado cada vez más de lado por los efectos adversos que causan de fibrosis de válvulas cardíacas y fibrosis pulmonar y retroperitoneal. De hecho, hay pacientes que han tenido que ser operados y cambiarse las válvulas cardíacas, reemplazo valvular, por esta fibrosis de válvulas que han producido estos agonistas dopaminérgicos que son derivados del cornezuelo de centeno. Después están estos otros agonistas dopaminérgicos que no son derivados del cornezuelo, que son el pramipexol, el piribedilo, el ropinirol, la apomorfina y el rotigotine. Los 3 primeros, pramipexol, piribedilo, ropinirol, se usan por vía oral, el rotigotine viene en parches, y la apomorfina es la única que es inyectable, que se puede utilizar en lapiceras de rescate cuando el paciente está en un OFF, que ahora vamos a explicar lo que es un OFF, y también viene la apomorfina para ser usada en bombas de infusión continua. Recientemente se ha podido comercializar en la Argentina. En otros países hace mucho que se comercializa la apomorfina inyectable en bomba. Los inhibidores de la MAO-B, selectivos, como la selegilina y la rasagilina, que lo que hacen es que permanezca más tiempo en el espacio sináptico la dopamina, los inhibidores de la catecolometiltransferasa como el entacapone, el tolcapone o el opicapone. El tolcapone ha sido dejado de utilizar porque tenía efectos adversos indeseables como hepatitis fulminante. El entacapone se usa, pero su respuesta es moderada. Y el opicapone, que no está disponible en Argentina, tiene una buena respuesta para extender el efecto de la duración de la levodopa. Los anticolinérgicos, y fíjense que está subrayado solo el triexifenidilo, que es el más usado y el que uno puede decir que es efectivo. Después hay otros anticolinérgicos, piperideno, benzotropina, prociclidina, que la verdad que benzotropina y prociclidina en Argentina no se han usado, el piperideno sí. En general, los anticolinérgicos, como el triexifenidilo, los usamos solamente para temblor que no mejora con terapia dopaminérgica. Después, como antagonista de NMDA y inhibidor de la recaptación de dopamina, tenemos la amantadina, que para lo único que la usamos es para disminuir la corea inducida por levodopa, que nosotros denominamos disquinesias coreicas de pico de dosis. Para eso usamos la amantadina. El istradefiline es un inhibidor de la adenosina A2A, que no se comercializa en la Argentina, y lo que hace es ayudar a los pacientes en tratamiento con levodopa a que tengan una mayor duración del beneficio de la levodopa. Y la safinamide tiene un efecto inhibidor de la recaptación de dopamina, inhibidor NMDA y inhibidor de la MAO-B. Como inhibidor MAO-B sería 10 veces más potente que la rasagilina, con lo cual tendría un buen uso de estar disponible aquí, pero no lo tenemos, no contamos con este fármaco. Y por último, el tratamiento quirúrgico. Hay 2 tipos de cirugías que pueden realizarse en la enfermedad de Parkinson, una es lesional y otra de estimulación. En la estimulación se coloca un marcapasos cerebral, y en la lesional se puede llegar al núcleo y coagularlo, es decir, con temperatura mayor de 70 grados, se llega hasta ese lugar con un catéter y se coagula el núcleo. Otra forma de lesionarlo sería por ondas de choque, que se conoce como exablate, es decir, como si fuera una ecografía, pero muchísimo más concentrada y más potente, y la radiocirugía. Bueno, ¿a quiénes debemos operar? A los pacientes que padecen enfermedad de Parkinson idiopática, que respondan a la terapia dopaminérgica y que tengan por lo menos 5 años de evolución. Esto de los 5 años de evolución, la excepción es que tengas que tratar a un paciente con un temblor discapacitante que no responda a la medicación. Eso sí lo puedes operar porque estás tratando sintomáticamente un temblor discapacitante. Esto se va a cortar. Cuando se corta, seguimos en el siguiente bloque. Entonces, no vamos a operar una MS, una PCP, ¿sí? Solamente enfermedad de Parkinson idiopática. La respuesta a la terapia dopaminérgica es predictora de la respuesta a la cirugía. Es decir, si les va bien con la medicación, les va a ir bien con la cirugía. Entonces deben responder a la terapia dopaminérgica, y esos 5 años de brecha de tiempo se han escogido para eliminar a los pacientes que no tengan enfermedad de Parkinson idiopática. La respuesta a la terapia dopaminérgica puede evaluarse mediante un test de levodopa que se hace prequirúrgicamente, o también en aquellos que no reciban levodopa se puede hacer un test de apomorfina, o que no sabes la respuesta, no conoces bien la respuesta de la levodopa, es un test de apomorfina, con lo cual salteas la vía digestiva. Si el paciente tiene mala absorción de la causa que sea, a través de la apomorfina, vos podés cuantificar
la terapia dopaminérgica, la hacemos con un test de levodopa, un test de apomorfina, y es predictor de una respuesta a la cirugía. Si no responde a estos medicamentos, no está indicada la cirugía, excepto para temblor. Acá vemos un esquema de cómo se implanta un neuroestimulador, ¿sí? Acá está el electrodo, a esto se le llama cable, esto es una chapa de anclaje al cráneo y va por debajo del cuero cabelludo. Después, esto se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí. Sí. Están viendo mi pantalla, bien. Después este es el cable, que se hace, estos rulos se hacen a propósito, por si se mueve, por si crece. Hablo de si crece, mayormente en los adultos es por si se mueven, ¿sí? Entonces tenés esto enrulado. Acá está el conector, acá tenés el cable periférico que llega a esto que es el generador, o sea, el generador de pulsos o marcapasos. Y acá bilateral lo vemos. En general, el generador de pulso va en la región infraclavicular del lado derecho, y si el paciente es muy delgado o tiene complicaciones, se puede colocar en el abdomen. Lo que pasa es que cuanto más largo sea el trayecto, mayor pérdida de energía vas a tener. Estos son algunos de los dispositivos que se suelen implantar. Hay tres principales empresas que lo comercializan. Uno es Abbott, otra es Medtronic y otra es Boston. Para hacer la cirugía se llama cirugía estereotáctica. ¿Por qué? Porque se coloca un marco estereotáctico para que el cirujano pueda hacer la programación de la cirugía. Es decir, él va a evaluar las coordenadas junto con, puede ser un matemático o un físico. Esto digamos, la programación de la angulación que se le va a dar el catéter se realiza en un programa de computadora en la que se fusionan con un atlas las imágenes del paciente, tomografía y resonancia magnética. ¿Para qué? Para, por ejemplo, no pinchar un vaso en el trayecto en el cual va a descender el cirujano. Una vez que ya tiene hecha la programación, es decir, ya sabe cómo ingresar, por qué parte del cerebro va a ingresar y qué angulación le va a dar el trayecto, entonces a medida que van descendiendo con ese cable, van viendo esto. Van escuchando y viendo en una pantalla cómo dialogan entre sí las neuronas. Y según en el lugar donde estén, van a tener un patrón distinto, es decir, la amplitud de la onda, las hertz, la frecuencia de descarga de los mismos, ellos ya saben en qué núcleo del cerebro están alojados. Entonces van a ir más arriba, más abajo, según el microregistro. Eso se llama microregistro, que se realiza intraoperatoriamente. Entonces vos tenés una comprobación anatómica y una comprobación eléctrica, de dónde estás colocando el neuroestimulador cerebral. Y acá vemos en una radiografía de cráneo perfil, ¿sí? El cable con estas bolitas que tienen la punta, que son ni más ni menos que los polos. Acá, esto viene a ser la chapita, y esto el rulo de cable que se deja por si se mueve. Estos son los conectores, y de ahí salen los cables para el generador. ¿Qué se espera que mejore la cirugía? El temblor, las disquinesias, la calidad del off, la calidad del estar mal, es decir, de los momentos en el que el paciente está con falta de acción de la levodopa. La calidad del off. Off viene de apagado en inglés, entonces los momentos en que no está con efecto de la levodopa los llamamos off. Las horas en el on. El paciente, las horas que pasa bien en el día van a aumentar y la calidad del estar mal va a mejorar. Hay estrategias para que el paciente tenga disminución de las disquinesias. Por ejemplo, el globo pálido interno tiene, si uno lo estimula, tiene una acción directa contra las disquinesias. Vos estimulás el globo pálido interno y disminuyen las disquinesias. Pero el otro blanco quirúrgico, que es el más utilizado en el mundo, que es el núcleo subtalámico de Lewis, no tiene una acción directa contra las disquinesias, sino que su acción es secundaria. ¿Por qué? Porque te permite bajar la dosis de levodopa o de toda la medicación antiparkinsoniana que está recibiendo, entonces como acción secundaria van a disminuir las disquinesias. Este es un paciente que se operó solamente para quitar el temblor, porque tenía un temblor muy discapacitante, unilateral, fíjense, que no respondía a la medicación dopaminérgica y llevaba pocos años de evolución. Puede desatar estas disquinesias. ¿Qué se espera que no mejore con la cirugía? El equilibrio. El equilibrio no mejora con la cirugía, el congelamiento de la marcha o freezing de la marcha durante los periodos ON, la hipofonía y los trastornos deglutorios. ¿Por qué? Porque son síntomas no dopaminérgicos. Y los que mejoran con la cirugía son los síntomas dopaminérgicos. ¿Quién es un buen candidato quirúrgico? Aquel que tenga una respuesta a la levodopa, que tenga varias horas en el día de off, disquinesias que alteran la calidad de vida, temblor resistente a la medicación, una resonancia magnética normal o casi normal, sin alteraciones psiquiátricas descompensadas. Si las presenta, lo podemos compensar y operarlo, sin alteraciones cognitivas severas, y que tenga una buena contención familiar. Paciente demente que no tenga buena contención familiar no es un buen candidato quirúrgico. Un mal candidato es aquel que tiene una pobre respuesta a la levodopa, con alteraciones autonómicas severas, con demencia, con un parkinsonismo atípico, anormalidades importantes en la resonancia del cerebro. ¿A qué nos referimos con anormalidades? Muchos infartos, por ejemplo, ¿sí? Enfermedad psiquiátrica inestable, ausencia de un cuidador dedicado. Hay fluctuaciones en el rendimiento motor.
Hay fluctuaciones motoras que son independientes de la medicación, que se han descrito aún antes de la terapia dopaminérgica, que es el congelamiento de la marcha, la cinesia paradójica. ¿Qué es la cinesia paradójica? Por ejemplo, un paciente que está sentado y que no puede caminar, o que está acostado y ni se puede mover, y ante el grito de fuego, la alarma de fuego, salen corriendo. Es decir, hay un estímulo tan importante que los hace salir de esa cinesia. Eso se llama cinesia paradójica. Beneficio por sueño, aquellos pacientes que recién se levantan y tienen mejoría luego de dormir. Emociones. Las emociones afectan mucho el rendimiento motor de estos pacientes. Si le dan una mala noticia, puede ser que se pongan mucho peor. Fatiga, distonía. De hecho, hay una distonía que es una de las más frecuentes, que es la distonía podálica matinal, en la que el dedo gordo del pie se extiende y los otros dedos se flexionan. Esa es la típica. Después puede haber cosas atípicas. Fluctuaciones motoras dependientes de la medicación, el deterioro de fin de dosis, pero que acá hay esto, miren. Al principio, en los primeros años de tratamiento, con levodopa, el paciente puede tener una respuesta sostenida a lo largo del día. Uno puede dividir la toma en 3 o 4 tomas diarias y el paciente tiene una respuesta sostenida, ni se da cuenta que no fluctúa. Ahora, con el correr del tiempo, van pasando los años, el paciente toma la medicación, siente que le hace efecto y luego pierde el efecto. Nuevamente toma la medicación, le hace efecto y se le va el efecto. Esto se llama fluctuaciones motoras y esto se conoce como deterioro de fin de dosis, ¿sí? Estos momentos de buen rendimiento motor se los conoce como on y estos de mal rendimiento se los conoce como off. Esto vendría a ser on, ¿sí? Y en el on pueden desencadenarse, como veíamos esta muchacha que veíamos antes, disquinesias de pico de dosis. O puede haber lo que se llaman disquinesias bifásicas, es decir, cuando está en un estadio intermedio de estimulación dopaminérgica. Bueno, entonces, puede haber periodos off resistentes, es decir, el paciente toma la medicación y no le hace efecto, deterioros de fin de dosis complicados, deterioros de comienzo de dosis. Estos deterioros de comienzo de dosis, ¿cómo son? Bueno, son pacientes que, por ejemplo, toman la medicación, la levodopa, y a los 15 minutos les hace efecto, pero el hacerles efecto implica que empeoren. Y esa peoría en general se ve a través de un severo temblor. Ese severo temblor dura entre 15 y 20 minutos y después se ponen bien. Eso se conoce como deterioro de comienzo de dosis. Congelamiento de la marcha, que puede ser en on, en off. El fenómeno on-off. El fenómeno on-off es lo siguiente. El paciente está en on, ¿sí? Pónganse y va a tener 3 horas de on habitualmente, pero de repente se pone en off. Es decir, no tiene una respuesta predictiva. De repente se pone en off. Eso en general se relaciona con las emociones. Puede haber retraso en el ON, es decir, habitualmente a los 20 minutos les hace efecto la medicación levodopa, pero hay gente que tiene un retraso en el ON que puede tardar 40 minutos o aún 1 hora. También seguimos con las dependientes de la fluctuaciones motores dependientes de la medicación. Espera, esto ya estaba. No, espera, ¿dónde estamos? ¿Qué otra? Ah, no, para. Acá. Existe lo que se llama periodo de luna de miel de la levodopa, que es el periodo no fluctuante. Esto es variable, depende de cada paciente y de la depresión de la vía nigroestriada. Se dice que el paciente empieza a fluctuar con levodopa a un rango de 10% por año, es decir, a los 5 años el 50% de los pacientes estará fluctuando. Por eso, digamos, las estrategias terapéuticas más aceptadas hoy en día es que comencemos con otra cosa que no sea levodopa, en aquellos que podamos empezar con otra cosa que no sea levodopa, por ejemplo, IMA-OB selectivos y o agonistas dopaminérgicos. Luego que comienzan estos periodos fluctuantes, llamamos on a los periodos de buena movilidad y off a los periodos de mala movilidad. Como les decía, este fenómeno on-off que puede también presentarse en estos pacientes. Acá está, ¿verdad? Fluctuaciones motoras, seguimos con las fluctuaciones motoras dependientes de la medicación. Se sabe que los pacientes tienen una menor respuesta vespertina y esto se cree que es secundario a la alteración de los receptores. Es decir, por la tardecita estos pacientes están peor que por la mañana, por más que uno aumente la dosis de la tarde. Las caídas, las disquinesias de pico de dosis, disquinesias bifásicas, distonías en off, distonía matinal y mioclonías. Las mioclonías son absolutamente raras y si un paciente con Parkinson presenta mioclonías, una sospecha que no se trata de una enfermedad de Parkinson, sino de un parkinsonismo. Las disquinesias bifásicas, como decíamos así, que las de pico de dosis son mayormente coreicas, mayormente, no quiere decir que no las haya distónicas, las bifásicas suelen ser balísticas, afectan más proximalmente al miembro donde comenzó la enfermedad, suelen afectar mayormente los miembros inferiores y son muy discapacitantes. Esta es una disquinesia distónica de pico de dosis. Fíjense lo que es la distonía de este miembro inferior izquierdo. Es tremendo. Es decir, cuando el paciente se ponía bien, desarrollaba este movimiento anormal. Hay fluctuaciones no motoras dependientes de la medicación, como fluctuaciones sensitivas, y hay pacientes que se quejan de dolor en el off. Fluctuaciones autonómicas, puede haber exceso de sudoración, pero tremendo, que papan la ropa, sobre todo en el off. Puede haber incremento de la tensión arterial en el off, poliuria. Puede haber fluctuaciones cognitivas, y de hecho, en los pacientes en que uno manda a hacer un estudio neurocognitivo, tienen que hacerla durante los periodos ON, porque si no les va a dar una diferencia de puntuación muy importante. Las evaluaciones cognitivas se hacen en el ON. Y puede haber también fluctuaciones psiquiátricas, y de hecho los pacientes pueden llegar a tener hasta ataques de pánico durante el OFF.
Los diagnósticos diferenciales son parkinsonismo inducido por drogas, temblor esencial, parkinsonismo inducido por drogas como neurolépticos, depletores dopaminérgicos, como les decía, tetrabenazina, también la sinaricina y la flunaricina, que son bloqueantes cálcicos, pueden dar parkinsonismo, la miodarona, ¿sí? Temblor esencial, otros parkinsonismos neurodegenerativos, como la PSP o la MS, el parkinsonismo pugilístico por trauma, parkinsonismo postencefalítico, temblor distónico, hay una entidad que se conoce como SWED, que son las siglas de Scan Without Evidence of Dopaminergic Deficit, la enfermedad de Wilson, pero la enfermedad de Wilson tiene otra playa de síntomas, ¿no? Como distonías, frecuentemente, alteraciones psiquiátricas y depósitos de cobre tanto en la resonancia magnética como en la córnea. Secundario a tóxicos, como el MPTP, el monóxido de carbono, manganeso, cianuro y metanol. Manganeso lo podemos ver en los pulidores de rodocrosita que no utilizan función aérea, ¿sí? Porque pulen eso y lo aspiran y pueden dar un parkinsonismo mangánico. Síndrome de Hacking-Adams, con hidrocefalia, o también denominada hidrocefalia normotensiva del adulto. La hidrocefalia normotensiva del adulto se caracteriza por demencia, trastornos de la marcha e incontinencia urinaria, y el diagnóstico se realiza por la clínica, por las imágenes, y la respuesta a la punción lumbar. Si ustedes ven estas imágenes con dilataciones ventriculares, y esto blanco que ven acá, que esto es edema transependimario, hacemos una punción lumbar, y evaluamos sobre todo el trastorno de la marcha. ¿Cuánto sacamos en la punción lumbar? Entre 30 y 50 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, y el paciente en cuestión de horas mejora, que vamos a evaluar sobre todo el trastorno de la marcha, porque si están con deterioro cognitivo ya es más difícil de evaluar, y la incontinencia urinaria también. Doctora, ¿ese era un diagnóstico diferencial? Sí, es un diagnóstico diferencial. Sí. Otro diagnóstico diferencial es el parkinsonismo vascular, ¿sí? La sumatoria de infartos, sobre todo de pequeño vaso en sustancia blanca y en ganglios de la base. Esto puede dar también un parkinsonismo vascular. También los neurodegenerativos, también llamados síndromes Parkinson Plus, como la parálisis supranuclear progresiva. Acá vemos una señora que rápidamente estaba en silla de ruedas, fíjense que tiene retrocólisis, ¿sí? Una distonía que afecta a los músculos del cuello. Ahí se está evaluando la otra Folgar, la rigidez de los miembros superiores, luego de los miembros inferiores. Lo característico es la parálisis supranuclear de la mirada vertical, sobre todo hacia abajo. Suele comenzar con parálisis hacia abajo y luego compromete todos los movimientos oculares. La rigidez puede ser importante. Y vamos a ver esto, ahí está evaluando los movimientos oculares, ¿sí? Que en los primeros años pueden ser normales o solamente presentar enlentecimiento, y posteriormente se puede objetivar esta parálisis supranuclear. Esperen, este se los quiero mostrar porque este señor tiene una parálisis supranuclear progresiva con severo freezing de la marcha. Fíjense que tiene hipomimia, expresión de la disinesia, y ahí se congela. El congelamiento de la marcha, tanto en Parkinson como en Parkinsonismo, se da sobre todo al transponer las puertas, los umbrales de las puertas, caminar por lugares estrechos, iniciar la marcha. Frenar y vamos a seguir. Fíjense acá, esta es una foto, ¿sí? El evaluador está diciéndole, mire para arriba, no puede mirar para arriba, mire para abajo, no puede mirar para abajo, mire para este costado, no puede mirar para este costado, mire para este otro costado, nada. Y acá, cuando instancias clínicas sin trastornos psiquiátricos, lo ideal es comenzar con un IMAO B selectivo. En general empezamos con rasagilina y con agonistas dopaminérgicos, y lo vamos subiendo progresivamente. En general puede pasar años con este tratamiento, y posteriormente le vas agregando levodopa. Si el paciente tiene concomitancias clínicas o psiquiátricas, como el trastorno de control de los impulsos, hay pacientes que son jugadores. Aquellos jugadores, uno trata de evitar los agonistas dopaminérgicos porque se sabe que empeora la compulsión por el juego, los agonistas dopaminérgicos. Entonces, si vos tenés un paciente que ya juega previamente, no le vas a dar agonistas. Si le vas a dar agonistas, cada vez que venga a la consulta le preguntas sobre compulsiones. Las compulsiones no solamente son con el juego, sino que puede haber compulsión por la comida, y son pacientes que aumentan mucho de peso con agonistas dopaminérgicos. También puede haber compulsión por las compras, por el sexo o por el internet. Son pacientes que pasan horas sentados en la computadora con uso de internet. O también pornografía. Es decir, se vuelven compulsivos con agonistas dopaminérgicos. Si el paciente tiene más de 70 años, en general uno, a menos que esté impecable el paciente, si está fantástico, sí va a empezar con agonistas dopaminérgicos. Si no, en general uno prefiere empezar con levodopa. ¿Por qué uno retasea la levodopa? Para evitar estas complicaciones, ¿sí? Sobre todo las disquinesias coreicas de pico de dosis. Con lo cual uno empieza con la mínima dosis de levodopa, que los pongan bien. No voy a inundar ese cerebro de levodopa y lo voy a repartir en 4 tomas diarias, de ser posible, para evitar los picos, porque lo que sucede es que los inundamos y no le damos nada, los inundamos y no les damos nada. La vida media de la levodopa es muy corta, con lo cual el cerebro lo que hace es guardarla, digamos, la guarda, la transforma en dopamina y la libera. Pero claro,
la muerte neuronal continúa, con lo cual la capacidad de reservorio de la droga, de ese neurotransmisor dopamina, se va acortando, se va achicando. Y eso es lo que justificaría la respuesta, que cada vez se hace más corta. Es decir, el deterioro de fin de dosis, supónganse que el paciente dice, bueno, sí, el efecto benéfico me dura 5 horas, después le puede durar 4, después le puede durar 3, 2 horas y media, 2 horas. Bueno, ahí es cuando uno utiliza estrategias terapéuticas como el uso de los ICOMT, es decir, de los inhibidores de la catecol o metiltransferasa, o de los inhibidores de la MAO si no los utilizó previamente, o si no estaba recibiendo agonistas dopaminérgicos, le agregas agonistas dopaminérgicos, o pensás en cirugía. Eso es con respecto a la terapéutica. ¿Qué más me quieren preguntar? Yo tengo una duda. ¿Por qué la mala respuesta al tratamiento excluye la cirugía? Bueno, porque ya se sabe que en realidad los núcleos que vos vas a estimular con la cirugía o la cirugía lesional, eso fue estudiado y se sabe que en los atrofias de múltiple sistema, en la parálisis supranuclear progresiva, no les va bien con este tipo de cirugía. No es la misma fisiopatología, con lo cual no mejoran. Por eso es que no deben ser operados estos pacientes. Claro, la excepción es el temblor. Por supuesto que se están investigando otros blancos quirúrgicos, pero como no hay muchos datos, por ejemplo, se sabe que la cirugía no mejora el phishing de la marcha. Y se están haciendo cirugías del núcleo pedúnculo pontino, ya sea para Parkinson o para otros parkinsonismos. Por ejemplo, los pacientes con PSP han sido operados muy pocos pacientes y se sabe que mejoran el congelamiento de la marcha, con lo cual quizás otros blancos quirúrgicos que no se han utilizado hasta el momento puedan ser utilizados en estos otros pacientes. Claro. Pero se sabe que no les va bien, por eso no se operan. Gracias. Y la cirugía sale muy cara y que se malogre porque no tenía indicación es un problema. De hecho, se siguen, para operar un paciente vos tenés que hacer el CAPSIT-PD, C-A-P-S-I-D, S-I-T, CAPSIT-PD, que uno lo puede buscar en internet por PubMed y lo puede bajar. Son los lineamientos pre- y postquirúrgicos que uno tiene que seguir para poder operar un paciente con Parkinson. Entonces tenés que cumplir esos criterios, porque además si no cumplís esos criterios, ninguna obra social o prepaga te va a autorizar la cirugía de estos pacientes. Claro, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. ¿El médico generalista puede empezar el tratamiento o es necesario que sea un neurólogo? Es preferible que sea un neurólogo. Por supuesto que si están en el medio de la nada y no tenés otra cosa, lo iniciará un médico generalista. Entendido, gracias. Bueno, vieron que tenemos la clase de miastenia gravis. Y no me deja pasar. Ahí va. Cuando hablamos de síndrome miasteniforme, lo que tenemos que tener en mente es que estamos hablando de fatigabilidad. ¿Qué es la fatigabilidad? Es la presencia de debilidad luego de un ejercicio repetitivo o sostenido, ¿sí? Y me matan esto de admitir, me vuelvo loca. Te corta. Entonces, sinónimo de síndrome miasteniforme es fatigabilidad, que es la presencia de debilidad con el uso repetitivo sostenido de determinado grupo muscular. ¿Cuáles son, qué enfermedades forman parte del síndrome miasteniforme, cursan con síndrome miasteniforme? Por supuesto, miastenia gravis, síndrome de Eaton-Lambert, síndromes miasténicos congénitos y el botulismo. La miastenia gravis es la enfermedad que afecta más frecuentemente la placa neuromuscular y es una enfermedad autoinmune que se manifiesta clínicamente por la presencia de debilidad progresiva luego de una actividad muscular repetitiva o sostenida seguida de recuperación de esta fuerza luego de un periodo de reposo o tras la administración de un fármaco anticolinesterásico. Es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Como dijimos anteriormente, fatigabilidad está presente en miastenia gravis, Eaton-Lambert, síndromes miasténicos congénitos y botulismo. Es la enfermedad por trastorno del neuromuscular más frecuente, tiene una incidencia anual de 3 a 6 casos por millón de habitantes, con una prevalencia de 14 por 100.000 habitantes, es en general esporádica y hay raros casos familiares. No existe un predominio racial, puede comenzar a cualquier edad, pero es más frecuente en las mujeres en el grupo etario entre 20, 30 años y en los hombres entre 50 y 60 años. ¿Puede haber chicos? Sí, puede haber chicos. ¿Puede haber ancianos? Sí, puede haber ancianos. El comienzo suele ser insidioso a lo largo de meses. Son pacientes que, por ejemplo, cuando están cansados, a la tardecita, cuando están regresando del trabajo, se quejan de que ven doble, o cuando volvieron quieren agarrar algo de la alacena y tienen debilidad para sacar un plato o un frasco que está en la altura, o para peinarse. Es más raro que sea subagudo y más raro aún que sea de comienzo agudo. Pero como en medicina, nada del 100%, a veces tenemos pacientes que comienzan en una forma subaguda. Los desencadenantes de peoría de un cuadro miasténico pueden ser las emociones, las infecciones, los anestésicos, el embarazo o el puerperio.
Hay debilidad en determinados músculos, no es una debilidad generalizada en general. Y recordemos que se caracteriza por fatigabilidad, que es la debilidad con el uso repetitivo sostenido de determinado grupo muscular. ¿Tiene afección preferente de qué músculos? De los músculos extrínsecos de los ojos, causando diplopía, del elevador del párpado superior, causando tosis palpebral, de los faciales, faringios y las cinturas, escapular y pelviana, siendo la cintura escapular la más frecuentemente afectada con respecto a la pelviana. Los síntomas suelen aparecer al atardecer y desaparecen a la mañana. Esto se debe quizás a que durante la noche se replesionan de acetilcolina en las terminales sinápticas y a la mañana están bien estos pacientes. La tosis palpebral es característica, puede ser simétrica o asimétrica. Esta es una fase miasténica, fíjense que esta señora tiene tosis palpebral, está tratando de compensar esa tosis mediante la contracción del músculo frontal. Se describe en estos pacientes una sonrisa sardónica, que es una sonrisa transversal y no una sonrisa hacia arriba. Se describe también la fase del astrónomo, que es ni más ni menos que el paciente tira para atrás la cabeza a fin de ver, a través de la hendidura palpebral que le queda abierta, como mirando el horizonte. La enfermedad puede cursar con un síndrome de cabeza caída. Como es un síndrome, el de cabeza caída puede estar causado por otras enfermedades, como miopatías. La miopatía puede ser de causa hipotiroidea o de causa genética, ¿sí? Es un síndrome de cabeza caída, el cual es fluctuante, ¿sí? Está mejor por la mañana, está peor por la tardecita. Esta es una escala cuantitativa de severidad de miastenia gravis. Y fíjense que en la primera columna tenemos el ítem valorado y puntúa 0 si no tiene ninguna alteración, y según las alteraciones, en general que ocurren por tiempo, la clasificamos en leve, moderado o severa. Esto puede servir, por ejemplo, para trabajos de investigación o cuando uno quiere cuantificar el efecto de una medicación, por ejemplo, en forma basal, cuando todavía no leíste nada al paciente. ¿Y qué evaluamos? La visión doble en la mirada lateral a la derecha o izquierda, la ptosis palpebral, el hecho de mantener los ojos cerrados, el habla, contar en voz alta, deglución de media taza de agua, capacidad vital forzada, un miembro superior extendido 90 grados, miembro superior extendido del otro lado, la cabeza levantada desde la posición supina, flexión de la cadera derecha, flexión de la cadera izquierda. La debilidad de los músculos respiratorios como síntoma de presentación es rara, pero las formas más severas pueden evolucionar a la insuficiencia respiratoria. Ese es el peligro de esta entidad. A veces pueden ingresar a terapia intensiva con insuficiencia respiratoria como primera manifestación de una enfermedad que pasó subclínica, luego del uso de algún medicamento que sea bloqueante neuromuscular, o tras la cirugía, tras una cirugía o un posparto. Escúchame, Regina, estoy dando clases. ¿Me puedes llamar en 1 hora y pico? ¿1 hora y media? Listo. A veces pueden ingresar a UTI, bueno, ya dijimos, con el uso de medicamentos que sean bloqueantes neuromusculares, cirugía, posparto. La mejoría de los síntomas suele observarse con el frío y con lo que se llama potenciación posttetánica. Y, por supuesto, como mejoran con el frío, con el calor empeoran. Yo les tengo que explicar esto de la potenciación posttetánica. Y el frío se ideó acá en el Hospital de Clínicos hace unos años atrás, lo que se llama el Ice Pack Test o test del pack de hielo, en el que se realiza de la siguiente manera. Ustedes tienen un paciente que tiene tosis palpebral, le miden con una regla, sujetando el párpado superior para que no compense con la contracción del frontal, le miden con una regla un párpado, le miden con la regla otro párpado y lo anotan. Le colocan un pack de hielo sobre ambos párpados durante 2 minutos, lo sacan, y nuevamente, sujetando para que no contraiga el frontal, le vuelven a medir la hendidura palpebral y momentáneamente el paciente puede abrir mejor la hendidura palpebral. Esto es muy sensible y específico para miastenia gravis. Y la potenciación posttetánica puede hacerse de dos tipos: en el laboratorio de electrofisiología o en forma casera. Nuevamente, si el paciente lo que tiene es debilidad de los párpados, le hacen contraer fuerte, fuerte, fuerte los párpados y nuevamente cuando los abre mejor, momentáneamente. Eso también se puede hacer en la eminencia tenar y eso se llama test de facilitación. Ahora lo vamos a ver mejor. Como les decía, el frío mejora los síntomas, el calor los mejora. Los empeora, perdón. El frío los mejora y el calor los empeora. Las emociones también. Es decir, un paciente que recibe o que está una mala noticia o que está estresado, eso puede empeorar los síntomas miasténicos. Las enfermedades respiratorias, sobre todo, pero cualquier enfermedad infecciosa puede descompensar un cuadro de miastenia gravis, así como otros cuadros clínicos, neurológicos, por ejemplo. Un paciente con enfermedad de Parkinson puede empeorar su cuadro motor cuando está teniendo una intercurrencia clínica que puede ser de una neumonía, una infección urinaria, una gastroenterocolitis. En el caso de miastenia gravis, el hipo o el hipertiroidismo, el embarazo, el ciclo menstrual, el posparto y una cantidad de drogas pueden empeorar los síntomas miasténicos. ¿Por qué las drogas? Porque empeoran la neurotransmisión colinérgica. Los antibióticos como los aminoglucósidos, la lincomicina, la clindamicina, las tetraciclinas, los antibióticos polipeptídicos como la polimixina o la colistina, los anestésicos relajantes musculares como la tubocurarina, la galamina, la pancuronio, los hipnóticos endovenosos como los barbitúricos, los hipnóticos inhalatorios como el alotano y el tricloroetileno. Los analgésicos mayores, morfina y sus derivados, y el dextropropoxifeno también pueden empeorar
el cuadro miasténico, los antiarrítmicos como propranolol, quinidina, quinina, lidocaína, procainamida, y otros como las sales de litio, de magnesio, los laxantes, ya que disminuyen la absorción de los anticolinesterácicos, los diuréticos y enemas porque pueden causar hipocalemia. Un paciente que no tenga miastenia gravis y curse con hipocalemia puede tener debilidad muscular, más aún si el paciente es miasténico. Los anovulatorios también, y la cloroquina. No caracterizan a la enfermedad la debilidad de los esfínteres. Ocasionalmente puede haber incontinencia, pero si uno tiene un paciente con compromiso esfinteriano, en que piensa en médula, ¿sí? En médula. Atrofia muscular es rara, pero puede haberlo, sobre todo en aquellos pacientes que cursan con anticuerpos anti-MuSK. Cuando la atrofia muscular está presente, ¿dónde está presente? En la lengua, en los músculos temporales, maceteros, cervicales o de las cinturas. ¿Cómo están los reflejos osteotendinosos? Están conservados. No hay trastornos sensitivos y el dolor crónico no es característico de la miastenia gravis. Ahora, hay algunos pacientes que tienen dolor en la región lumbar y cintura escapular, el cual es posicional. ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque hay pacientes que tienen un cuadro clínico muy severo, ¿sí? Pacientes que tienen encamamiento prolongado, que ingresan frecuentemente a terapia intensiva con crisis miasténicas. Entonces, esos pacientes, por mala postura, pueden llegar a desarrollar dolor crónico. Miren, esta es la atrofia en la lengua, como se observa en aquellos que tienen los típicos anticuerpos ACRA. ACRA significa antirreceptor, antirreceptor nicotínico de acetilcolina, los ACRA. Los pacientes que cursan con atrofia de lengua ACRA tienen una típica forma de omega. En cambio, los pacientes con anti-MuSK positivo, cuando hay atrofia de lengua, tienen forma de B corta esa atrofia. Entonces, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune que está caracterizada por una respuesta inmunitaria contra la placa postsináptica. ¿Sí? El trastorno es postsináptico de la placa neuromuscular. Y estos anticuerpos son de tipo IgG, con lo cual hay aumento y degradación, hay aumento de la degradación de los receptores de acetilcolina mediados por anticuerpos. ¿Qué sucede? Cuando estos anticuerpos se unen a los receptores postsinápticos de acetilcolina, se produce aumento de la endocitosis, bloqueo de receptores y daño por complemento. Fíjense, a la izquierda de la pantalla, ¿qué vemos? Una unión neuromuscular normal, y a la derecha, una unión neuromuscular afectada por miastenia gravis. ¿Qué vemos? Que las invaginaciones que se presentan en la membrana plasmática postsináptica están aplanadas en la miastenia gravis. Y que el número de estos puntitos, que vienen a representar los receptores postsinápticos, están disminuidos. Entonces, hay aplanamiento por daño por complemento y hay disminución del número de receptores postsinápticos por bloqueo y endocitosis. Los ACRA son positivos en el 85 al 90% de los adultos con miastenia gravis generalizada y en el 50% de los adultos que tienen miastenia gravis limitada a los ojos, que es la forma ocular. En los niños la positividad es menor y es de alrededor del 60%. Existen otros tipos de anticuerpos. Ya es difícil que en Argentina te hagan el ACRA, más difícil que te hagan el anti-MuSK, el LPR4, antititina y otros. Miren, esto es la unión neuromuscular. Y se han descrito, en general, lo que se dosan son el ACRA, el anti-MuSK y el antititina. El antititina está relacionado con tumores tímicos. El LPRP4, el antiagrina, esos ya son más difíciles y lo que se han descrito es en estudios de investigación. El timo, entonces vamos a hablar del timo. Desempeña un papel importante en la génesis, en la evolución y en el tratamiento de la enfermedad. Ustedes saben que en el adulto es raro que sean restos químicos. En general es una glándula que involuciona. ¿Qué ocurre en el timo? Hay células mioides que expresan en su superficie al receptor postsináptico de acetilcolina. Se perdería la tolerancia antigénica hacia el propio antígeno y se monta una respuesta inmune contra el mismo. Hay que estudiarles el timo a todos estos pacientes mediante una resonancia o una tomografía con contraste. ¿Sí? Vamos a pedir una tomografía de tórax o una resonancia magnética de tórax con contraste, y si vemos resabios tímicos es que ese timo está agrandado, porque normalmente en las tomografías o resonancias no se ve el timo. Y fíjense que es muy alta la frecuencia de patología tímica en estos pacientes. Existe hiperplasia tímica en un 50 o un 65% de los casos y timomas entre un 10 y un 20% de los casos. Los que tienen timomas suelen tener un fenotipo clínico peor, más agresivo, con frecuentes recaídas, es decir, con frecuentes crisis miasténicas. Y la tendencia es a sacarles el timo a todos los que se pueda porque tienen mejor evolución. Es muy raro que se pueda ver el timo agrandado en una radiografía de tórax simple. La cirugía es más utilizada, es la esternotomía medial con gran exposición de mediastino, porque el timo no está todo juntito ubicado detrás del esternón, sino que hay pedacitos de timo desperdigados por todo el mediastino y hay que sacarlo todo. ¿Se puede hacer un abordaje supraesternal? Se puede. Pero si quedan restos, habría que irradiar, porque no tiene que quedar nada.
En aquellos pacientes que tienen un tumor tímico, ¿sí? No una hiperplasia, sino un timoma, en esos esta enfermedad es considerada una enfermedad paraneoplásica. Pueden existir raros casos familiares, entre el 1 y el 4%, y la probabilidad de un familiar en primer grado de desarrollar miastenia gravis es 1000 veces mayor que en la población en general. Existe un aumento del jitter en el 40% de los hermanos o padres de pacientes miasténicos. Les tengo que explicar después lo que es el jitter. En el 50% de estos familiares en primer grado de pacientes miasténicos, los ACRA están levemente elevados. Otra cosa, un paciente que tiene un tipo de anticuerpo no quiere decir que no pueda tener otros anticuerpos. A veces hay más de un anticuerpo presente en sangre. Existe asociación con otras enfermedades autoinmunes. Entre el 2.3 y el 24% de los pacientes con miastenia gravis presentan otras enfermedades autoinmunes. Sobre todo, las más frecuentemente asociadas son la tiroiditis y la artritis reumatoidea, pero pueden presentarse lupus, sarcoidosis, Sjögren, esclerodermia, pénfigo, psoriasis, anemia hemolítica autoinmune. Por lo general, librada su evolución, es una enfermedad progresiva. En el 10 a 15% de los casos permanece localizada en los músculos extraoculares y la generalización es más frecuente que ocurra en los 2 primeros años de evolución de la enfermedad. La remisión también es más probable que ocurra en etapas tempranas de la enfermedad. En los primeros años existe mayor inestabilidad con mayor riesgo de crisis miasténica. La mortalidad es del 5 al 7% y esto disminuyó desde 5 al 7% por las terapias intensivas. Un paciente que tiene una crisis miasténica tiene que estar en terapia intensiva. 90% de los pacientes tratados entran en remisión, mejoran o permanecen estables. ¿Qué quiere decir? Que hay un 10% que no, y eso la pasan bastante mal. Esta es la clasificación de Osserman. ¿De qué habla la clasificación de Osserman? De pronóstico. El grado 1 es la ocular pura, ¿sí? La que está limitada a los ojos, 15%, entre 10 y 15% de los casos, con buen pronóstico en general. El grado 2A es la generalizada leve. ¿Por qué es leve? Porque no tiene compromiso vulvar. Da cuenta del 30% de los casos, tienen buen pronóstico y buena respuesta a fármaco. El grado 2B es la generalizada moderada, con compromiso vulvar. Da cuenta del 25% de los casos, no tienen crisis y tienen menor respuesta a fármacos. El grado 3 es la fulminante aguda. Es el 15% de los casos, desarrollan semanas a meses, alto riesgo de crisis, de timoma y de mortalidad. Y el grado 4 es la grave tardía, es el 15% de los casos. Tienen una evolución aguda que se desarrolla tardíamente sobre una forma que estuvo en forma estable en grado 1-2, sin crisis respiratorias. ¿Y qué pasa? El paciente en forma tardía, supónganse, después de 5 años de permanecer estable, en un grado 1-2 de Osserman, empieza a tener frecuentes crisis respiratorias. La tendencia es tratar de sacarles el timo a todos, porque vos podés lograr la remisión de estos pacientes, y cuanto más tempranamente sacas el timo, mejor es. Si no le sacaste el timo porque tenía una forma ocular pura, y después te evoluciona una grave tardía, y decís, ¿por qué no le saqué el timo? ¿No? El diagnóstico. Siempre digan lo mismo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una En base a la consulta, clínica. disculpa. El grado 4 que evolucionaba de la forma 1 y 2, ¿lo hace independientemente del tratamiento? Independientemente del tratamiento, sí. Son pacientes que están estables con tratamiento y de repente empiezan a hacer crisis. Gracias. Diagnóstico, de nada. Siempre digan lo mismo para para otras patologías que se hacen en base a la clínica. Y después tienen métodos paraclínicos que te ayudan, ¿sí? Las pruebas farmacológicas, la electrofisiología, el dosaje de los anticuerpos y el test del pack de hielo. Fenómeno. Vamos a hablar de las pruebas farmacológicas y después de la electrofisiología, porque de lo otro ya hablamos. El dosaje de anticuerpos se hace basal, si te llega a dar negativo, los repetís a los 4 meses, el ACRA, y si te da negativo, podés dosar el anti-MuSK. Mientras tanto, obviamente, le vas a pedir un laboratorio completo con colagenograma, hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, porque como es una enfermedad autoinmune se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes, y una imagen de mediastino. Como así también vas a pedir un estudio funcional respiratorio para ver si tiene compromiso respiratorio subclínico o no, y si no te sirve para seguirlo en el tiempo. Las pruebas farmacológicas. En todos lados van a ver el test del Tensilon. Tensilon es una marca comercial. La monodroga es cloruro de hidrofonio. ¿Qué hace? Inhibe a la colinesterasa. Pero inhibe la colinesterasa tanto de las uniones nicotínicas, que son las que nos importan a nosotros, como de las uniones muscarínicas. Entonces, el test de Tensilon debe ser realizado en un medio hospitalario, con el paciente que esté sintomático. Si está asintomático, lo pones a hacer ejercicio. Es decir, si lo que tiene es compromiso de los músculos de la cintura escapular, que sube y baja los brazos. Si tiene compromiso del tono de la voz, lo pones a leer en voz alta hasta que le caiga el tono de la voz. Y si no, claro, el problema es que si lo citaste a la mañana y los síntomas lo tiene a la tarde, vas a tener que hacer el test a la tarde. Bien. Desde el Tensilon en un medio hospitalario hay que hacerlo con una vía puesta, con solución fisiológica. Tenés que tener una ampolla de atropina y un ambú. ¿Por qué? Porque como efecto muscarínico te puede dar un paro ventilatorio o te puede dar una bradicardia extrema. Si te da una bradicardia extrema, le pones la ampolla de atropina, y si te hizo un paro respiratorio, lo ambuceas durante un corto periodo, porque la vida media del cloruro de hidrofonio es muy corta. Bueno, lo tenés sintomático con la vía puesta, fenómeno. Le pasas la escala esa que les pasé hace un rato, para documentarlo mejor, si querés lo filmás, y le aplicas 1 miligramo de Tensilon, de cloruro de hidrofonio. La ampollita venía de 10 miligramos, se diluye en 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica y te queda 1 miligramo por mililitro de esa solución. Entonces lo primero que vas a inyectar es 1 miligramo, que es 1 mililitro de esa solución, y si el paciente mejora, cortas ahí mismo la prueba. ¿Sí? Miren, a la izquierda, antes de la inyección,
luego de la inyección, ¿sí? En cuanto mejoró, no le vas a aplicar más nada. Ahora, si no te mejoró con 1 miligramo, espera 5 minutos a que lave la medicación y le aplicas 2 miligramos. Si no va con 2 miligramos, espera 5 minutos y le aplicas 3 miligramos, y así sucesivamente hasta 5 miligramos, y si no mejoró, realmente es negativo el test. No hay cloruro de hidrofonio en Argentina hace mucho tiempo. Hay neostigmina, que es la monodroga neostigmina, el nombre comercial Prostigmin. Si ustedes leen el prospecto, te dice que la puedes usar por vía endovenosa o intramuscular. No la vas a usar por vía endovenosa, porque tiene una vida media más larga. Acá no lo vas a ambucear al paciente durante 5 minutos, sino que por ahí vas a estar 1 hora o más ambuceándolo. Entonces, como es medio peligroso, lo vas a dar por vía intramuscular. Nuevamente, el paciente tiene que estar sintomático, en un medio hospitalario, por si le pasa algo, ¿sí? Y le vas a dar neostigmina intramuscular. Y si no, hacemos la prueba larga, que es la primera línea de terapéutica, en un paciente con miastenia gravis, que es la piridostigmina, nombre comercial Mestinón. ¿Cómo se la damos? Bueno, vamos a empezar con un cuarto de pastilla de 60 miligramos cada 6 horas, después lo vamos a ir subiendo media pastilla, después 3/4, después una entera, y después vas a terminar con una pastilla entera cada 4 horas de piridostigmina. Y lo citas al mes, por ejemplo, 20 días, y el paciente te va a decir que está mejor si es una miastenia gravis, ¿sí? Con piridostigmina, que es largo. La electrofisiología, que también vamos a pedir, como la orden la hago de la siguiente manera. Solicito electromiograma con estimulación repetitiva. Cuando pongo eso, ya el electromiografista sabe que tiene que hacer lo siguiente. Va a hallar un axón motor y lo va a estimular a baja frecuencia. Hay una interferencia. Uy, Dios. La batería se me está agotando. Pablo, tenés el micrófono prendido. Se está escuchando. Gracias. Vale. No sé si estoy... Espérenme un segundito. No sé. Ahí está, bien. Perfecto. ¿Ustedes siguen viendo la pantalla ahí? Sí. Bárbaro. Se me iba a apagar la computadora. Pensé que estaba con la batería y no estaba. Entonces, el electrofisiólogo va a hallar un axón motor y lo va a estimular a 3 Hz. Eso es baja frecuencia. Y va a captar la acción, esto se va a cortar en 10 minutos, seguimos con la otra tanda. Y va a captar la acción que esto genera en el músculo. Esta onda que yo estoy marcando acá es lo que se llama potencial de acción motor. El primer potencial de acción motor en miastenia gravis es de características normales. Y nos vamos a fijar en el cuarto, quinto PAM, potencial de acción motor, el cual va a decrementar, va a disminuir la amplitud de esa onda. ¿Cuánto tiene que decrementar para que sea positivo? Un 10% por lo menos, ¿sí? Entonces, con estimulación repetitiva a baja frecuencia, en los pacientes miasténicos, se produce lo que se llama un patrón decremental. Fíjense, este es un paciente normal, que a 3 Hz la amplitud de la onda es normal. Este es un paciente con miastenia gravis, que en este caso quisieron ejemplificar que la amplitud del potencial de acción motor decrementa en un 20%. ¿Qué pasa si a este paciente le pones un tren de impulso a alta frecuencia, 30, 50 Hz? Esa amplitud del potencial de acción motor crece nuevamente, crece nuevamente. Entonces, con la estimulación repetitiva a alta frecuencia, tienen un patrón de facilitación, ¿sí? Una vez que decrementaron esta amplitud de la onda, ¿sí? Bien. Eso mismo, es repetitiva. Después está lo que se conoce como electromiografía de fibra única. La electromiografía de fibra única es más complicada y más cara de hacer que la estimulación repetitiva. A ver, que el paciente que ya tiene estimulación repetitiva positiva no se la vas a repetir ni le vas a hacer electromiografía de fibra única. La fibra única se la vas a pedir a aquel que no te dio la estimulación repetitiva como te tenía que dar. ¿Por qué la estimulación repetitiva te puede dar normal y el paciente tener miastenia gravis? Porque supónganse que se lo hicieron en la eminencia tenar y el paciente tiene los síntomas limitados a los ojos. Es decir, que el territorio afectado no fue evaluado. 1. 2, que el paciente haya estado medicado. Entonces cerciorémonos de que no haya estado medicado cuando se haga la estimulación repetitiva. Y 3, es operador dependiente. El médico que hace el estudio tiene que estar ducho en hacer este estudio. Ya es complicado que te hagan una estimulación repetitiva, más difícil es que te hagan una electromiografía de fibra única, pero es más sensible y específica que la estimulación repetitiva. Eso es lo que yo les decía, el EFU. El EFU, la electromiografía de fibra única, también el electromiografista halla un nervio motor y lo estimula. Y la acción que esa estimulación sobre el nervio motor provoca es captada por una aguja, que es tan pequeña y tiene un software especial que puede captar la despolarización individual de 2 células musculares estriadas esqueléticas inervadas por el mismo terminal axónico. Entonces, entre que se despolariza una célula muscular estriada esquelética y la otra que está al lado, inervadas por el mismo terminal axónico, no deben pasar más de 60 microsegundos. Si pasan más de 60 microsegundos, se dice que el jitter, J-I-T-T-E-R, está prolongado. Eso era lo que veíamos cuando hablábamos de los familiares en primer grado de los pacientes con miastenia gravis. Este es otro estudio de un paciente con miastenia gravis. Fíjense cómo decrementa esa amplitud de la onda con una estimulación a baja frecuencia, 3 Hz. Diagnósticos diferenciales. El síndrome de Lambert-Eaton, que lo van a ver en todos lados, pero es un poco diferente, ahora lo vamos a ver. Las miopatías, como les decía, puede haber un síndrome de cabeza caída. La atrofia muscular espinal, pero bueno, eso en general afecta a niños, y da atrofia y compromiso respiratorio.
Recientemente salió un tratamiento con oligonucleótidos de antisentidos, la esclerosis lateral amiotrófica, pero van a haber compromiso de motoneurona superior e inferior, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, oftalmopatía tiroidea. Otra cosa con la que se pueden confundir es tosis por dehiscencia del elevador del párpado superior. Son en general personas mayores que tienen tosis permanente, estas no fluctúan a lo largo del día, ¿sí? Y eso se corrige con cirugía plástica. Otra cosa con la que sí se pueden confundir es el síndrome de Miller-Fisher, que es una variante de Guillain-Barré, en que el paciente tiene compromiso de los pares craneales, tiene ataxia y aflexia. Y recuerden que en miastenia gravis los reflejos osteotendinosos están conservados. A ver. El tratamiento, la primera línea de tratamiento van a ser los inhibidores de la colinesterasa. Nosotros preferimos usar piriostigmina porque da menos efectos adversos gastrointestinales que la neostigmina, pero si no tienen, usan lo que puedan, ¿sí? La piriostigmina, nombre comercial Mestinón, y la neostigmina, nombre comercial Prostigmin. Empiezan con 1/4 cada 6 horas de esas pastillas, lo van subiendo medio, 3/4, una entera, hasta llegar a una entera cada 4 horas. En casos leves, si el paciente mejoró con esto y está bien, se lo deja solo con inhibidores de la colinesterasa, pero rara vez se los usa solo y se los asocia. Los efectos adversos en general son por acción muscarínica, diarrea, cólicos, náuseas, vómitos, cialorrea, aumento de secreciones respiratorias, bradicardia, palidez, diaforesis, miosis. ¿Si se los asocia con qué? Bueno, ya en la primera visita vamos a tratar del tema timo, ¿sí? Con lo cual vamos a estudiar timo. Si el paciente es menor de 60 años con miastenia generalizada, nadie te va a decir nada, lo vas a poder sacar. Paciente con timoma o hiperplasia tímica, nadie te va a decir nada. Ahora, el que tiene la enfermedad limitada a los ojos, algunos grupos la aconsejan para lograr la remisión. Vos fíjate que lo que conversábamos antes, vos dejas a un paciente con un grado 1 o 2 y en forma tardía te empieza a hacer crisis miasténica si no le sacaste el timo en forma temprana y te perdiste la mejor chance que tenías. Yo creo que lo ideal es tratar de sacarles el timo a todos. Por supuesto que hay gente mayor que tiene concomitancias clínicas como por ejemplo EPOC, insuficiencia cardíaca, en la cual una timectomía por ahí lo mata. Cuando uno decide hacer un abordaje supraesternal, puede, por arriba del esternón, tratar de sacar todo lo posible, y si quedan restos tímicos, irradiar. Pero, ¿qué pasa? Que la cirugía supratímica, o sea, o por vía endoscópica, tiene, en general, alta chance de conversión a cirugía convencional. ¿Por qué? Por los sangrados mediastinales que ocurren. Ese es el problema. La remisión con la timectomía es más frecuente que ocurra dentro de los 2 años del comienzo de la enfermedad. Por lo que quiere decir, saquemos el timo tempranamente. En pacientes sin tumor hay un 35% de probabilidad de remisión, y se observa mejoría de los síntomas en otro 45% de los casos. Los ACRA se reducen o se negativizan en casos de respuesta favorable. El máximo beneficio lo tienen las mujeres jóvenes. Y el abordaje recomendado es el transtorácico, a través de la esternotomía medial. Ya dijimos, radioterapia en extracción incompleta, el comienzo y la mejoría de los síntomas es impredecible, pero es improbable que la debilidad que permanece luego de un año de haber hecho la timectomía mejore sin otro tratamiento. Ya se sabe que la timectomía produce un agravamiento de los síntomas miasténicos, con lo cual se hace un pretratamiento y un posttratamiento con plasmaféresis. Cuando todavía no le pudiste sacar el timo, o ya le sacaste el timo y el paciente tiene una peoría y no responde solamente a los anticolinesterásicos, lo que vamos a hacer es asociarle corticoides. ¿Cómo le asociamos corticoides? En general lo hacemos de mayor a menor. ¿Qué es esto? Le damos 1 miligramo por kilo de peso, se va a cortar. En cuanto se corta, seguimos con la segunda tanda. Es darle 1 miligramo por kilo de peso de meprednisona, el nombre comercial del Tizona B. Si pesa 60 kilos, son 60 miligramos de meprednisona en una dosis matinal. Si pesa 70, 70 miligramos y así. Con esto vamos a ver una rápida mejoría. Ahora, existe un pequeño porcentaje de pacientes que al darle alta dosis de corticoides pueden exacerbar los síntomas de debilidad en las primeras 2 semanas. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos pautas de alarma y los mandamos a la casa dándoles altas dosis. Porque hay otros que lo que hacen es darle bajas dosis, ir incrementando a razón de 5 a 10 miligramos por día, cada 3 o 4 semanas, y es un lío porque no llegas nunca a darle la... Bueno, vamos a seguir. Entonces hay otros médicos que lo que hacen es dar dosis baja, pero no llegan nunca a darle la dosis alta correspondiente que los va a mejorar. Entonces lo que hacemos es eso, le damos 1 miligramo por kilo de peso, le damos pautas de alarma y los mandamos a la casa. No los internamos para darles alta dosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la internación se pueden infectar. Entonces le decimos, mire, si usted tiene una peoría, si le falta, se viene a la guardia. Y entonces ahí se verá si lo tenemos que internar, ¿sí? El descenso, sí, el descenso es lento. Ahora, ¿cuánto tiempo lo dejamos con alta dosis? Eso no está estipulado. No está estipulado. Por ejemplo, se puede dejar 3 meses y luego empezar a bajar lentamente, en forma semanal o cada 15 días, a razón de 5, 8, 4 miligramos por semana. ¿Y qué suele ocurrir? Suele ocurrir que cuando llegaste a 8, 4 miligramos de meprednisona, el paciente no tolera el descenso. Y quedan crónicamente, muchos de estos pacientes, con la asociación de inhibidores de la colinesterasa con glucocorticoides. Entonces ahí tenés que tomarles la presión, tomarles la glucemia, ¿sí? Porque se pueden volver diabéticos, se pueden poner hipertensos, y también tenés que controlar el tema de la osteoporosis. Tienen que hacer regularmente ejercicio, tomar suplementos de calcio y vitamina D, por los efectos adversos de los corticoides, de forma crónica. La plasmaféresis está indicada en las crisis miasténicas, en una debilidad importante que no responde a anticolinesterásicos, meprednisona o timectomía, pre y postimectomía, porque dijimos, ya es una agresión, ya se sabe,
que en los pacientes miasténicos la timectomía los empeora. Entonces, antes de operarlos hay que hacer plasmaféresis, y post-timectomía hay que continuar con la plasmaféresis. También se usa la plasmaféresis al comenzar una terapia con drogas inmunosupresoras. ¿Por qué? Porque tardan mucho en hacer efecto, entonces los vas apuntalando con esto. La remisión, el inicio de la mejoría con la plasmaféresis se observa el segundo o tercer recambio plasmático. Su duración es breve y requiere combinación con drogas inmunosupresoras. Los efectos adversos son las de la colocación de una vía central, neumotórax, infección local, hipotensión, mareo, parestesias periorales, porque esto puede provocar hipocalemia, plaquetopenia, anemia, hipocalcemia. El objetivo es recambiar 3 litros de plasma por albúmina 3 a 4 veces por semana durante 2 o más semanas. ¿Cuánto dura el efecto de la plasmaféresis? Entre 4 a 6 semanas, ¿sí? Es lo mismo que dura el efecto benéfico de dar gamma globulina endovenosa hiperinmune. Hay nosocomios que tienen la capacidad de hacer plasmaféresis y otros que no. Bueno, los que no tienen se puede hacer esto, gamma globulina endovenosa hiperinmune. Recordar que los pacientes que son carentes de IgA, es decir, hay pacientes que pueden carecer de IgA, no se les puede dar gamma globulina endovenosa hiperinmune porque van a tener un shock anafiláctico. Entonces, si podemos dosar IgA, dosemos. En estos pacientes para sí ya estamos precavidos de que ese paciente sí le puedo dar o no le puedo dar gamma globulina. La dosis es de 2 gramos por kilo de peso, esa es la dosis total, ya sea para esta enfermedad o para otra. Cuando das gamma globulina endovenosa hiperinmune, en cuestiones neurológicas te hace esta dosis, 2 gramos por kilo de peso. Después la repartís en 400 miligramos kilo día durante 5 días sucesivos en una infusión lenta. ¿Cuánto es lenta? 6 horas por día. Ahora, si el paciente es joven y no tiene ninguna concomitancia clínica, por ahí podés dar toda la dosis en 2 días. Es una sobrecarga importante de volumen, con lo cual tenés que controlar la función renal, ¿sí? Tenés que controlar el medio interno. La mejoría se da dentro de la primera semana y dura lo mismo que dura la mejoría de la plasmaféresis, entre 4 a 6 semanas. Los efectos adversos son cefalea, hipertensión arterial, falla renal, mialgia, fiebre, exantema. Es decir, como expresión de alergia te puede dar desde un rash hasta una reacción anafiláctica, puede haber anemia hemolítica, meningitis aséptica, insuficiencia renal aguda, ¿sí? Todo esto. La inmunosupresión, es decir, vos tenés un paciente que ya lo tenés, con inhibidores de la colinesterasa, lo tenés con corticoides, le podés poner un inmunosupresor para ahorrar corticoides o porque no ande el paciente, o lo que le pusiste. En general lo que se utiliza es azatioprina o metotrexato por vía oral. Si no, se puede usar ciclosporina, micofenolato, tacrolimus, rituximab, eculizumab, y hay algunos casos reportados que han llegado hasta la radiación linfoide total con trasplante de médula. Es decir, el fenotipo clínico de estos pacientes varía desde una enfermedad banal limitada a los ojos hasta un paciente severamente enfermo con frecuentes ingresos e intubaciones en terapia intensiva. Entonces, bueno, el espectro va cambiando, por supuesto que las líneas terapéuticas van cambiando también. Hay gente que se maneja solo con inhibidores de colinesterasa y otros que tienen todo puesto, ¿sí? Inhibidores de la colinesterasa, con corticoides, con inmunosupresores. Es una crisis miasténica, es una acentuación de la debilidad muscular con falta de respuesta al tratamiento que puede comprometer la ventilación y o la deglución, las cuales deben ser artificialmente mantenidas. Se dan en el 15-20% de los pacientes, es más frecuente dentro de los primeros años y en las formas generalizadas de miastenia gravis. Un tercio de los que sobreviven a una primera crisis van a tener una segunda crisis, y el precipitante más común es la infección en un 30 o 40%, aunque no se encuentra la causa en otro 30-40% de los pacientes. Es más frecuente en pacientes con timomas, y las crisis colinérgicas son menos comunes, y lo que se observa es una combinación de ambas crisis. Ahí les explico. Ahora les explico lo que es la crisis colinérgica. Bueno, esto es lo que hacemos en terapia intensiva. Si esa terapia intensiva donde se interna el paciente tiene máscara de CPAP, se puede intentar con máscara de CPAP. Si no, lo que se hace es una intubación orotraqueal con conexión a ventilador. El tratamiento, ya dijimos, inmunomodulador con plasmaféresis o gamma globulina, que tendrían igual eficacia, kinesioterapia intensiva, sonda nasogástrica y posición de la cama a 45 grados para evitar atelectasias pulmonares. En general, la intubación es por periodos cortos, en general de 2 semanas. La mortalidad es del 10% y generalmente está asociada con morbilidades. La mitad de las muertes pueden ocurrir luego de la extubación, con lo cual hay que prestarle atención a estos pacientes, y las complicaciones más frecuentes son la neumonía asociada al respirador y las atelectasias, aunque también son comunes las arritmias cardíacas en los pacientes con miastenia gravis. Les dije que le iba a hablar de esto. Crisis colinérgicas. Es un aumento de debilidad producto de un exceso de medicación anticolinesterásica. ¿Qué ocurre? En general no se da sola, sino que se ve asociada a una crisis miasténica. Los pacientes saben que la droga que más rápido efecto les hace es el anticolinesterásico. Entonces, como les falta el aire, toman de más. El problema de tomar de más anticolinesterásico es que los receptores sufren un fenómeno de taquifilaxia. Entonces, por más que los estimules, no van a responder. Es rara y se puede llegar a diferenciar por la clínica, aunque es muy difícil. Antes, cuando había cloruro de hidrofonio, lo que se hacía era inyectar intravenosamente 1 miligramo de cloruro de hidrofonio endovenoso, y se medía, por ejemplo, la capacidad vital forzada. Si la capacidad vital forzada mejoraba, se decía que era una crisis miasténica, y si empeoraba o no mejoraba, se asumía como una crisis colinérgica. No hay cloruro de hidrofonio. ¿Qué se hace? Bueno, el paciente se lo interna en terapia intensiva y se le sacan los anticolinesterásicos, porque tienen una vida media corta, y en cuestión de 4 o 6 horas va a lavar.
el exceso de cloruro de hidrógeno. En general se los deja 1 o 2 días sin anticolinestéricos y después se los reinicia. Entonces se suspenden estas drogas porque si están complicando el cuadro miasténico, rápidamente van a mejorar. El diagnóstico diferencial entre una crisis colinérgica y una crisis miasténica. La crisis colinérgica, como acción muscarínica, van a tener miosis, cialorrea, sudoración, lagrimea, hipersecreción bronquial, bradicardia, cólicos abdominales, diarreas, náuseas, vómitos y poliurias, y como efecto nicotínico, estos pacientes, que habitualmente no tienen fasciculaciones, van a empezar a presentar fasciculaciones y empeoramiento de la debilidad muscular. En la crisis miasténica primaria, es decir, en aquella que no encontrás una causa clínica desencadenante, van a tener dificultad respiratoria, debilidad muscular generalizada, fases miasténicas, diplopía, disfonía, disfagia y agitación psicomotriz. ¿Por qué agitación psicomotriz? Porque el paciente está consciente y le falta el aire, entonces se desespera. Y en la secundaria, todo esto de la primaria más la causa desencadenante, ¿sí? Que puede ser una gripe, una infección urinaria, una gastroenterocolitis. Bien. ¿A qué se llama miastenia neonatal transitoria? Como les dije, el anticuerpo de miastenia gravis es de tipo IgG, con lo cual atraviesa la barrera placentaria. Los bebés de madres miasténicas pueden presentar síntomas de debilidad y fatigabilidad, y se da entre el 10 al 20% de los hijos de madres miasténicas. La severidad de los síntomas no guarda relación con la severidad del cuadro materno, y se debe, por supuesto, al pasaje transplacentario de estos anticuerpos. Los bebés que tienen debilidad facial, llanto débil y debilidad para la succión, con lo cual estos bebés se los puede alimentar con sonda nasogástrica o jeringuita, depende del grado de dificultad para tragar, y esto retrograda en las primeras 2 semanas, es decir, cuando lavan los anticuerpos de la madre. Los que están muy afectados se les puede medicar con anticolinestéricos. El amamantamiento no está contraindicado porque el pasaje a leche materna es despreciable. El síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert es absolutamente raro, es muy, muy raro. Es un cuadro clínico también de comienzo insidioso y gradual, caracterizado por debilidad muscular y fatiga, que es secundario a una alteración en la liberación de acetilcolina, es decir, es presináptico el problema. Hay un ataque inmunológico contra los canales de calcio voltaje dependientes de tipo PQ, y si no ingresa calcio a la presinapsis, no puede moverse el citoesqueleto, y si el citoesqueleto no se puede mover, las vesículas presinápticas cargadas con acetilcolina no pueden llegar hasta la membrana plasmática presináptica y volcarse hacia la brecha sináptica. Entonces acá es un problema presináptico. Se presenta en general en hombres y a edades avanzadas, y el 50% de estos pacientes van a tener cáncer, al momento del diagnóstico lo presentarán dentro de los 2 primeros años de la evolución de la enfermedad. Ahora hay otro 50% que no van a tener cáncer, entonces va a ser una enfermedad autoinmune no paraneoplásica. En el caso de que sí se asocia a cáncer, será una enfermedad paraneoplásica. En los casos en que es paraneoplásica se suele asociar con otros síndromes paraneoplásicos, frecuentemente polineuropatía y ataxia cerebelosa. Y como es una enfermedad autoinmune, puede asociarse a otra enfermedad autoinmune. Los tumores más frecuentemente asociados al síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert son el de células pequeñas de pulmón o células en avena, cáncer de mama, próstata, estómago, recto o linfoma. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, vamos a pedir un laboratorio completo, vamos a pedir un estudio electrofisiológico y vamos a hacer un paneo para cáncer basal, y si no lo encontramos, vamos a hacer un paneo para cáncer cada 6 meses durante por lo menos 2 años. El 75% de estos pacientes presentan disautonomía, sobre todo sequedad de boca. La fatigabilidad en estos pacientes es más frecuentemente que ocurran en tronco, cintura pelviana y miembros inferiores. Luego le sigue el compromiso de la cintura escapular, y mucho menos frecuente pueden llegar a tener tosis, diplopía, disartria y disfagia. Ocasionalmente estos pacientes tienen dolores y parestesias, y al contrario de lo que ocurre en miastenia gravis, estos pacientes están peor por la mañana que por la tarde. Ahora, cuando se levantan a la mañana y realizan un poco de ejercicio, eso facilita la entrada de calcio a la neurona presináptica. Por supuesto que si siguen haciendo ejercicio pueden fatigarse. Así que un poco de ejercicio a la mañana los ayuda. Se describe en el síndrome miasteniforme de Eaton-Lambert una tríada de debilidad proximal muscular, arreflexia y disautonomía, sobre todo boca seca, pero pueden también cursar con lipotimia síncope, trastornos visuales, trastornos sexuales, constipación, problemas urinarios. El diagnóstico lo hacemos en base a la clínica, el electromiograma aquí sí lo vamos a pedir con velocidad de conducción y estimulación repetitiva. ¿Por qué pedimos velocidades de conducción? Porque frecuentemente se asocia a polineuropatía. ¿Y qué se observa con la estimulación repetitiva? Se observa que el potencial de acción motor, que el PAM, es muy pequeño, ¿sí? No es normal, no es de características normales. Fíjense, esto era lo que veíamos antes. Este es el normal, esta es la estimulación repetitiva en un esténico, y esta es una estimulación repetitiva en un Eaton-Lambert. El potencial de acción motor es miniatura. ¿Y qué pasa con un tren de impulsos a alta frecuencia? Crece, tiene facilitación con el tren de impulsos a alta frecuencia. Acá se puede hacer lo que se conoce como test de facilitación. Es decir, miren, este es un paciente en reposo, se hace un tren de impulsos a alta frecuencia, y fíjense que es miniatura la potencial de acción motora. Le haces hacer un ejercicio, por ejemplo, la contracción de eminencia tenar, y el potencial de acción motor crece. Esto es lo que se llama test de facilitación.
porque es preferible hacer un test de facilitación, hacer un tren de impulsos a alta frecuencia, porque esto duele terriblemente, ¿sí? Es doloroso. No vamos a pedir muy sueltos de cuerpo estudios electrofisiológicos a los pacientes porque los está torturando. Son dolorosísimos los estudios electrofisiológicos, sea cual fuere. El tratamiento de miastenia gravis va a ser, en el caso de que sea paraneoplásico, el tratamiento del tumor. El tratamiento sintomático farmacológico lo podemos hacer con guanidina, 3,4-diaminopyridina y piridostigmina. La guanidina no la usamos en general. ¿Por qué? Porque es muy tóxica y suele dar insuficiencia renal, síndrome lupus-like y convulsiones. Entonces usamos la 3,4-diaminopyridina, que lo que hace es facilitar la entrada de calcio en la neurona presináptica. En Argentina no hay ni guanidina ni 3,4-diaminopyridina. Bueno, se puede medicar con piridostigmina. Y se hará un tratamiento de inmunosupresión o inmunomodulación que puede hacerse con glucocorticoides, azateoprina, plasmaféresis o gamma-globulina. Este es un cuadro comparativo entre miastenia gravis e Eaton-Lambert. La miastenia gravis suele comenzar con los músculos extrínsecos de los ojos, faciales y faringios, en cambio el Eaton-Lambert suele comenzar en miembros inferiores, cintura pelviana. Miastenia gravis está peor por la tarde que por la mañana y el Eaton-Lambert está peor por la mañana que por la tarde. Los reflejos osteotendinosos en miastenia gravis suelen estar conservados, mientras que en el Eaton-Lambert están disminuidos o abolidos. No hay trastornos sensitivos en la miastenia gravis y en el Eaton-Lambert frecuentemente hay disestesias y mialgias. Hay trastornos autonómicos frecuentes en el Eaton-Lambert y no hay trastornos autonómicos en la miastenia gravis. Miastenia gravis es un trastorno posináptico, mientras que el Eaton-Lambert es presináptico. Los anticuerpos en miastenia gravis van a ser ACRA, anti-MuSK o antititina, y en Eaton-Lambert anticuerpos IgG contra los canales de calcio voltaje dependientes de tipo PQ. Hay respuesta decremental con la estimulación repetitiva a baja frecuencia en miastenia gravis, y hay una respuesta de facilitación con la estimulación repetitiva a alta frecuencia en el Eaton-Lambert, siendo los potenciales de acción con la estimulación repetitiva a baja frecuencia miniaturas. Después están estas cosas que se llaman síndromes miasténicos congénitos, que no se los va a tomar nadie, ¿sí? Pero yo se los voy a describir para que sepan. Esto es de resorte del hiper. Acá les puse ejemplos de cada uno. Hay un ejemplo de un síndrome miasténico congénito presináptico con apnea episódica. Se presenta desde los primeros meses de vida, el bebé que tiene tos y fluctuante, escasa succión y llanto débil. Hay crisis de apnea asociadas con parálisis vulvar. Puede haber muerte súbita o daño anóxico por una parálisis en la cual el bebé salga. Infecciones respiratorias a repetición, y acá sí está indicado el tratamiento con anticolinestéricos. El tema es que estos pacientes con el tiempo mejoran, y si los cuidaste un año, puede ser que después se les vayan estos síntomas. Hay otros, síndrome miasténico congénito, que es de causa sináptica, con deficiencia de acetilcolinesterasa, es decir, la enzima que finaliza la acción de la acetilcolina está en menos. Entonces, de tanto estimular la posinapsis, se produce una miopatía de la placa terminal por hiperactividad colinérgica, con desensibilización y bloqueo de la despolarización del receptor de acetilcolina con frecuencia fisiológica de estimulación. Hay potenciales sinápticos prolongados, y acá sí están contraindicados los anticolinestéricos, porque si vos inhibís la poca acetilcolinesterasa que te queda funcionante, le das el toque de gracia. Con lo cual hay que diagnosticarlos a estos síndromes miasténicos congénitos. Hay otro que es posináptico de los canales lentos, pero hay muchísimos más. Hay un síndrome miasténico congénito posináptico de los canales lentos que puede cursar con fenotipos leves o graves. Comienzo de los primeros meses hasta la tercera década, y ahí te lo puedes confundir con una miastenia gravis, porque por ahí tenés un paciente de 20 años, 20 y pico de años, que viene a la consulta, le haces la estimulación repetitiva y te da un patrón decremental, le dosas anticuerpos y te dan negativos, y no mejora con anticolinestéricos. Puede ser un miasténico congénito de los canales lentos. Pero hay chiquitos que comienzan en forma temprana, y este síndrome miasténico de los canales lentos, cuando aparece en los primeros meses de vida, puede dar un compromiso grave y progresivo de los músculos cervicales, escapulares y extensores de los dedos, con deformidades torácicas e insuficiencia respiratoria. ¿Qué ocurre acá? Hay episodios de apertura prolongada de los canales de receptores de acetilcolina, con sobrecarga catiónica del sarcoplasma de la unión y una miopatía de la placa terminal. Y esto se trata con quinidina. El botulismo es la enfermedad causada por una neurotoxina producida por el Clostridium botulinum, que afecta presinápticamente a la placa neuromuscular. A nivel del terminal periférico, la toxina es endocitada porque se une a un receptor específico y altera la liberación del neurotransmisor. Hay 4 formas clínicas. El botulismo infantil, por lo cual a los bebés menores de 1 año no se les debe dar miel. ¿Por qué? Porque la miel puede estar colonizada con esporas de Clostridium botulinum. ¿Qué sucede? Que el intestino humano adulto tiene la barrera intestinal bien formada y puede tolerar pequeñas dosis de esto, ¿sí? de estas esporas, pero los bebés no. El botulismo por ingesta de alimentos mal conservados. Las conservas caseras, si no están bien higienizado todo lo que se hace, todo el calor que se le pone, puede estar contaminado por esporas de Clostridium botulinum y causar botulismo. Lo mismo que el botulismo de la salida, pero en este caso está causado por tierra. En la tierra se pueden encontrar las esporas de Clostridium botulinum, y el botulismo terrorista, que puede ingresar aerosolizado con un ducto de ventilación, o en una carta, como hicieron en alguna vez, un polvo blanco. ¿Qué vas a ver en el electromiograma? Las velocidades de conducción, si haces velocidades de conducción, van a estar normales. Lo que va a haber es disminución de la amplitud del potencial motor, especialmente en músculos proximales, que son los más afectados. La estimulación repetitiva a baja frecuencia da un patrón decremental, y facilitación a alta frecuencia.
Ahora, en el electromiograma acá hay potenciales de fibrilación por denervación. ¿Por qué? Porque la denervación es tan grosera, tan aguda y tan importante que empieza a saltar el músculo, empieza a fibrilar, como diciendo, no me estás pasando nada, acetilcolina, me vuelvo loco, empieza a saltar el músculo. Y si le haces una electromiografía de fibra única, va a haber aumento del jitter y hasta bloqueo intermitente del mismo. ¿Qué quiere decir? Que vos observas que se despolariza una célula estriada esquelética y la que está al lado, inervada por el mismo terminal axónico, no. A eso se le llama bloqueo de la conducción motora. El Clostridium botulinum es un bacilo gram positivo, anaerobio flagelado y formador de esporas. Y es productor de neurotoxina. Hay 7 tipos inmunológicamente diferentes de toxina botulínica: A, B, C, D, E, F y G. Los A, B y E causan botulismo en humanos. El F da cuenta del 1% de los casos de botulismo en Estados Unidos. Los C y D dan enfermedad en mamíferos, aves y peces. Y el G ha sido aislado en el suelo argentino. Esto es una terminal neuromuscular normal, ¿sí? Miren. Esta es la vesícula sináptica cargada de acetilcolina. Para que esta vesícula sináptica pueda liberar la acetilcolina al espacio sináptico, se tiene que anclar a la membrana plasmática. El complejo de anclaje se llama complejo SNARE, ¿sí? El complejo SNARE está formado por la sinaptobrevina, el SNAP25 y la sintaxina. Y depende de cuál sean los serotipos de Clostridium de toxina botulínica, va a afectar las distintas proteínas que forman parte del complejo SNARE. Acá vemos, este es el receptor al cual se une la toxina botulínica. Es un receptor específico, se ingresa, se forma una vesícula, cuando baja el pH se cinde la toxina botulínica en 2 partes, una parte pesada, una cadena pesada y una cadena liviana, y la que ejerce su acción es la cadena liviana. Entonces, al destruirse el complejo de anclaje, no se puede liberar la acetilcolina a la brecha sináptica. El tratamiento tiene que ser aplicado tempranamente, con lo cual hay que tener un grado alto de sospecha de que estamos frente a un botulismo, porque el tratamiento es la antitoxina, suero, antitoxina botulínica. ¿Alguna pregunta? Quedan 9 minutos, por eso les pregunto. ¿Hay alguna pregunta? Una pregunta. En el electromiograma con estimulación repetitiva, Sí. lo que vemos es el estímulo eléctrico y la onda que sigue al lado sería la contracción muscular. No, O sea, entonces, es lo que provoca esa estimulación repetitiva a baja frecuencia en el músculo. Genial. Sí, sí. Cuando vos tenés una guardia llena y cae un miasténico o miasténica que te dice que le falta el aire, hace pasar primero a ese, porque te puede hacer un paro respiratorio frente a la cara. Y el problema es que si sobrevive puede quedar con una anoxia, sumado a su miastenia. ¿Sí? Son peligrosos estos pacientes. Nos vemos en el examen, ¿sí? Perfecto.